para nosotros estar aquí con todos ustedes en el tercer día del tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Están con nosotros ya aquí los panelistas del panel número 29, que tiene que ver con el rol de la situación lingüística en la formación y desarrollo de la sociedad, el aspecto sociocultural, que estará moderado por el profesor Igor Protsenko. Adelante, profesor Igor, bienvenido, y a todo tu equipo de panel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes para los colegas de Europa, de Asia Central. Bueno, voy a aprovechar saludando a cada uno de ustedes en su lengua. Bueno, Labian, la Carletonia. Hello, Islas Bahamas. ¿Sí? Assalamu alaikum, Tashkent. Y en Paraguay, nosotros en Paraguay, nosotros saludamos normalmente uno a otro en guaraní. Nuestro panel se dedica a un aspecto sociocultural, al rol de la situación lingüística en la formación, en la creación, en la formación, en el desarrollo de la sociedad en general. Este tema es bastante importante, como lo sabemos, porque sin prestar bastante atención a este tema, nosotros nos enfrentamos con problemas tanto personales como globales, inclusive lo que vemos en el mundo de hoy, el tema de no respetar los problemas lingüísticos llevan a la guerra y a las guerras crueles de verdad. Bueno, yo como moderador de este panel tengo muy poco tiempo para presentar mi ponencia, para poder dejar el tiempito a cada uno de ustedes para que podamos escuchar las ponencias suyas. Pero a mí, tal como yo estoy en Paraguay, a mí me gustaría en breves palabras solamente mencionar los puntos claves de mis investigaciones sobre la situación lingüística del Paraguay, que es la única en el mundo. Bueno, sabemos antes de todo que la situación lingüística, que es esto, primeramente sistema jerárquico de las lenguas y las formas de sus existencias. Paraguay, nosotros, según la Constitución del año 1992, consideramos como el país policultural, pero bilingüe. Y acá nosotros vemos la distribución de las lenguas en el territorio del Paraguay. Como vemos, según estos diagramas, 37%, casi la mitad de la gente paraguaya habla guaraní y habla exclusivamente guaraní. Solamente 7% son la gente hispanohablante que no dominan el guaraní. Y bueno, acá se dice 50%, pero en realidad son más de 50%, son la gente bilingüe. Que, bueno, bilingüe español-guaraní, pero en realidad son y trilingües, y cuatrilingües, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso la distribución del porcentaje de la gente de las lenguas en el territorio del Paraguay? Bueno, colegas, sabemos perfectamente que desde 1532, cuando la primera vez los españoles pisaron la tierra guaranítica, empieza a enfrentarse, bueno, mejor decir, se encuentran dos culturas totalmente diferentes. La cultura europea, no voy a decir la cultura hispanohablante, no cultura hispánica, sino europea, con la cultura de los aborígenes, de la cultura de los de la gente nativa de acá. Y hasta la mitad del siglo XIX, Paraguay seguía siendo el país totalmente indígena, a pesar de que en contacto de las mujeres indígenas con españoles, los niños adquirieron automáticamente el estatuto de españoles. Pero estatuto no significa seguir la cultura, no significa seguir hablando la lengua. Son españoles, pero de verdad son indígenas. Y como se dicen los historiadores, entre 55 hasta 60% de la población tenía estatuto de español, aunque en realidad lo que más había cambiado en el proceso de españolización sociocultural, pero sin castellanización. En este momento se empieza a formar la nueva sociedad,
la nueva sociedad, la única sociedad en el territorio de América Latina, la sociedad bilingüe en esta, ¿por qué digo única? Porque normalmente lo que nosotros sabemos, observamos en otras regiones, la cultura europea se queda la cultura dominante, predominante de las culturas indígenas, lo que no observamos en Paraguay. Las dos culturas iguales, las dos culturas, repito, diferentes, pero se mezclan y aparece nueva sociedad. Esa nueva sociedad exige la nueva situación lingüística, que tiene sus propias características. Por ejemplo, la característica, uno de los puntos de la característica de la situación lingüística es la potencia demográfica que se revela en la adaptación de los componentes del sistema a las condiciones socioeconómicas y depende de los puntos que están puestos abajo. Este tema exige análisis más profundo, porque hasta ahora no sabemos cómo definir exactamente, bien claro, lo que es potencia demográfica de la situación lingüística. Sabemos que es la potencia demográfica de cada una de las lenguas, y es lógico que para identificar esta potencia demográfica del sistema, tenemos que entender lo que es cada uno de los componentes del sistema. Podemos mencionar que el sistema demográfico, la potencia demográfica del sistema lingüístico, de la situación lingüística del Paraguay es bastante estable. Pero, ¿por qué digo que necesitamos analizar más profundo? Porque hasta ahora no tenemos criterios para valorar la potencia de este aspecto. Después no tenemos que olvidar de la potencia etnodemográfica, que se caracteriza por la posibilidad de servir a las necesidades de la vida cotidiana, revelar los fenómenos culturales, descubrir los valores nacionales, reflejar el espíritu del pueblo. Bueno, en el momento cuando empezaron a mezclarse dos culturas tan diferentes, psicológicamente hablando, lo que pasa, que español y guaraní, cada uno se constituyen por su parte. Cada una de estas lenguas tiene sus funciones. La lengua del razón, que es castellano, la lengua del corazón es el guaraní. El culto es español y lo íntimo es el guaraní. El pueblo paraguayo estudia, piensa, lleva los negocios internacionales, debates políticos, etcétera, etcétera, en castellano, pero pelea, odia y ama en guaraní. Y colegas, lo que pasó, tal como nosotros hemos dicho, hemos mencionado que a partir del siglo XVI empieza a formarse nueva sociedad, la sociedad que consiste de dos culturas tan diferentes, que cada una de estas culturas tiene su propia aceptación del mundo, su propio concepto del mundo. Y la sociedad nueva, que es la mezcla de dos conceptos, ninguna de dos lenguas no pudo satisfacer a las necesidades de la lengua de la sociedad nueva. Y lo que observamos nosotros ahora mismo en Paraguay, en la forma metafórica, tenemos la tercera lengua, que se llama Yopara. Yopara es la mezcla y conjunción de estructuras gramaticales diversas en el discurso. El salto improvisado e injustificado de un sistema lingüístico al otro. Y este tema es bastante conflictivo ahora mismo. ¿Por qué? Porque algunos dicen que eso es la contaminación de una y otra lengua. Es la contaminación del español y contaminación del guaraní. Otros dicen que es al revés, enriquecimiento de cada una de las lenguas. Es enriquecimiento del sistema lingüístico en general. Para mí, por ejemplo, yo estoy convencido de que nosotros somos ahora mismo testigos de lo que dijo a su tiempo Gabriel García Márquez,
que el español de América Latina espera el futuro del latín. Cada país va a tener su propia lengua. Inclusive ahora mismo sabemos perfectamente, en Argentina, por ejemplo, en el horario escolar, en el horario del colegio, no se pone la lengua española. Se dice la lengua del país, la lengua argentina. Y nosotros estamos observando estamos estamos felices ver cómo aparece nueva lengua. Yopara. De verdad, eso todavía no es lengua, pero les juro, 100% de la gente paraguaya habla ni español ni guaraní, habla Yopara. El fenómeno de Yopara apareció de la comunicación entre los adultos, dejando aparte las razones raciales, lo que lleva al mestizaje en comprensión no tradicional. Observamos lo que se puede clasificar como mestizaje cultural y no biológico. La interacción de las lenguas como sistemas lingüísticos es la transmisión de la información semántica valorativa, no tanto de un grupo social al otro, como de una cultura a la otra cultura. El cambio de las condiciones de cooperación entre las lenguas depende de los cambios de las realidades socioculturales. Ninguna realidad social nueva no se escapa de la atención de la lengua viva y la situación lingüística en general. La función principal de lo cual es entrelazar las relaciones entre un individuo y la sociedad. Así, la situación lingüística del Paraguay nosotros caracterizamos como bilingüismo folclórico, con elementos de diglosia. Eso no es término mío, es el término de nuestro destacado investigador del guaraní, del sistema lingüístico del Paraguay, Bartomeu Meria, que es catalán, de hecho, pero hizo mucho aporte al desarrollo de nuestro tema. Esta interpretación del bilingüismo como bilingüismo folclórico paraguayo no es nada más que la reflexión de la opinión sociocultural, que es la consecuencia de la coexistencia de dos diferentes creencias, aceptaciones del mundo, mentalidades. Hablamos del sentimiento de ambivalencia con respecto al idioma para los paraguayos. Bilingüismo paraguayo, fenómeno de Yopara, apareció de la relación comunicativa de los adultos, dejando aparte, subrayo, la razón racial, como sería mestizaje en su entendimiento tradicional. La base de la formación de la situación lingüística del Paraguay es mestizaje cultural y no biológico, que a su vez llevó a aparecer la tercera lengua, la esencia de la formación de la nueva sociedad paraguaya, y ahora sirve para las necesidades de esa nueva sociedad y no de nueva raza. Colegas, yo como moderador tengo que terminar. Para dejar el tiempo para todos ustedes. Yo tengo preparado de verdad bastante bien todo para explicar estos puntos claves de mi ponencia, pero para terminar yo quiero saludarles en guaraní. Ustedes pueden ver lo que es nuestra lengua, bueno, en español, en guaraní, y en final en la foto aparece la palabra Rojaijú. Rojaijú significa yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Rojaijú en el Paraguay, Rojaijú guaraní, Rojaijú la situación lingüística del Paraguay, Rojaijú a todos ustedes. Y para agradecer, muchas gracias en español, Aguye en guaraní, Aguye muchas gracias. Y bueno, amigos, para terminar solamente una cosita que me parece bastante importante. Cuando nosotros usamos el término guaraní,
para nombrar la lengua. Nosotros normalmente nos equivocamos, porque guaraní, ¿qué es guaraní? Guaraní no es lengua, es la familia de las lenguas. Bueno, acá en Paraguay nosotros llamamos la familia lingüística guaraní. Para mí es un grupo, porque la familia de verdad es tupí guaraní. Bueno, aceptamos la terminología paraguaya y guaraní, bueno, digamos la familia, ok, tiene 6 dialectos. 6 dialectos. Uno de estos dialectos es Aba. Aba significa la gente, la persona, un ser humano. Aba Ñeje es la lengua de los seres humanos. Este dialecto se quedó mucho más desarrollado comparando con los otros. Y en la base de este dialecto apareció lo que nosotros ahora mismo llamamos guaraní, pero muy importante, guaraní paraguayo. Guaraní paraguayo es la lengua Aba. A ver, hablando de potencia demográfica y etnodemográfica de guaraní paraguayo, vale la pena mencionar lo siguiente. Hace poco que yo estuve participando en congreso en el sur del Paraguay, en la Universidad Nacional de Itapúa, donde estuvieron presentes los representantes de 2 pueblos vecinos, 2 vecinos, pero totalmente diferentes. Es Mbia, que es de la familia del guaraní, y de pueblo Macá, que es de familia lingüística de Mataco. No entienden uno a otro, no entienden nada de nada, pero son vecinos. ¿Cómo se comunican entre sí? Usando Aba, Aba Ñeje. Eso es de verdad importante. ¿Por qué? ¿Por qué la lengua guaraní tiene tanta importancia y por qué llegó al estatuto de la lengua oficial? Yo tengo explicado acá en mi ponencia, pero después, cuando tengamos un momentito para poder discutir, para poder charlar entre nosotros, yo podría explicar bien claro de lo que pasa en realidad. Bueno, y muchas gracias y hago yo. Y ahora pasamos a nuestro programa principal. De verdad, hablando, no tengo que hablar sobre esto, pero para mí nuestro panel es panel de los amigos, porque nosotros nos conocemos uno a otro desde hace mucho tiempo. Y para mí es un placer presentar a nuestros amigos y nuestros amigos nuevos. Y doy la palabra a doctora Ala Plasinska, su ponencia El conflicto lingüístico de Cataluña, factores externos e internos. Por favor, Ala. Muchas gracias, Igor. Bienvenido, saludos a todos y me da la verdad un gusto de ver y saludar a todos mis colegas y conocidos. Igor, yo quería preguntar, supongo a todos nos interesa, ¿de cuánto tiempo dispone cada uno de nosotros? Bueno, colegas, tenemos que terminar a las 10:30, por eso yo sugiero... ¿A qué, perdón, ahora? Sí, bueno, son las 9:25. Yo sugiero a cada uno de ustedes bueno, unos 10 más o menos minutitos, 10, unos 10 entonces minutitos para cada uno, por favor. Sí, nos queda 1 hora aproximadamente, Sí, sí, desde el momento más o menos 10 minutos. Uh-huh. Sí, bueno, yo trataré de compartir y trataré de seguir el tiempo. A ver. ¿Se puede ver? Sí. Sí, todo está bien. Sí, está bien todo. Sí, todo está bien. Muchas gracias. Entonces, queridos colegas, aquí podemos ver en la pantalla el tema de mi presentación que está vinculada a la situación sociolingüística en Cataluña, porque en Letonia y en general en Europa a muchos interesa esa situación. Por eso yo he dedicado este estudio para aclarar, sobre todo para mí, las razones de una situación tan complicada y cómo nosotros podemos clasificar esa situación. Por eso es más una
introducción, a ver si no sé, ya, ahora se mueve. Ya, el objetivo vemos que es que hacer un análisis sociolingüístico de las tendencias, porque el tema del conflicto es bastante complicado y analizar a profundidad también es complicado. Ya habéis visto que yo he puesto los marcos temporales. Me refiero sobre todo al periodo desde 2017, cuando en Cataluña el 1 de octubre se instaló una crisis más profunda con el referéndum de autodeterminación en esta comunidad autónoma y posteriormente tuvieron lugar varias elecciones y en general el conflicto político que empezó en octubre con su nueva etapa de 2017 continúa hasta hoy en día, a lo mejor con menos intensidad debido a la pandemia y debido a la crisis económica. Yo hago mi estudio desde las aproximaciones sociolingüísticas. La primera aproximación es la teoría de la gestión lingüística de Bernard Spolsky. Es importante porque es un enfoque interesante porque reúne tres componentes importantes de la política lingüística, como las prácticas lingüísticas de los miembros de la comunidad, las creencias y la gestión lingüística. Y destaca sobre todo el papel de la gestión lingüística realizada por las autoridades, y esa gestión lingüística en la mayoría de los casos puede cambiar los indicadores de otros dos componentes, o sea que puede modificar tanto la actitud lingüística y las creencias como puede modificar también las prácticas lingüísticas. Y Spolsky también destaca que el primer campo donde nosotros podemos comprobar cómo funciona la política lingüística o cuáles son sus resultados es el sector educativo. Y por eso en la mayoría de las sociedades el colegio es la primera institución que realiza una política lingüística. Y podemos ver sus resultados, con lo cual es obvio, según Spolsky, que los debates que hoy en día hay en Cataluña, la mayoría de los debates y de la polémica lingüística están relacionados con la presencia de las dos lenguas en el sector educativo. Aquí vemos estas manifestaciones que hay en favor de una lengua y en favor de otra lengua que demuestran la actitud diferente de la sociedad, o podemos decir la polarización de la actitud de la sociedad. Desde el punto de vista de Ferguson, de Sigouin y de otros lingüistas y sociolingüistas, el problema del conflicto se radica, o el raíz del conflicto está en la situación diglósica. Y a diferencia de las definiciones principales que hizo Ferguson, nos basamos más en la definición de Fishman o incluso en la definición, en la definición que hizo Arafil sobre la situación diglósica, que se comprende una lengua alta y una lengua baja, cuando las dos lenguas comparten el mismo territorio. Entonces, y las funciones y el estatus de estas lenguas son diferentes. Tal situación diglósica produce una tensión, y esa tensión nunca desaparece.
está latente según los autores mencionados. Y mucho más, sí, pues esa situación puede ocurrirse cuando dos dialectos comparten el mismo territorio, pero es mucho más complicada cuando dos lenguas diferentes, en este caso el castellano y el catalán, comparten el territorio. Entonces, esa tensión puede llevar a un conflicto lingüístico que vivimos y vemos en Cataluña. A propósito, Aracil es uno de los primeros sociolingüistas catalanes del siglo XX de relevancia y él da definición del conflicto lingüístico. Hay conflicto lingüístico cuando dos lenguas claramente diferenciadas se enfrentan, la una como políticamente dominante, uso oficial, uso público, y la otra como lengua dominada. Entonces, la dinámica de ese conflicto depende de muchos factores. Y para saber cómo será esa dinámica y cómo puede solucionarse esa situación, por Giles fue introducido el concepto o la noción de la vitalidad etnolingüística para cada lengua y comprende factores del estatus, aspectos demográficos e institucionales para cada una de las lenguas. Aquí vemos el esquema de Fishman de la relación entre bilingüismo y diglosia. ¿Ya? Entonces, la situación en Cataluña se caracteriza como diglosia y bilingüismo. Volveremos a este tema, pero quisiera mencionar que hay otros factores importantes como para análisis sociolingüístico, como categoría la clasificación de las lenguas según sus categorías y las funciones. Entonces, aquí vemos la clasificación de Ferguson entre lengua principal con sus características, lengua minoritaria y lengua especial. Y también Fasold relacionó entonces las funciones sociolingüísticas de cada lengua con sus categorías lingüísticas. Y aquí vemos la lista de las funciones y las más importantes en el contexto de Cataluña serían función oficial, función nacionalista, función educativa. Entonces, ¿cuáles son los datos estadísticos sobre la situación sociolingüística en Cataluña? Si nosotros miramos esos diferentes factores como factor demográfico, la actitud y la política de administración e institucional y las prácticas lingüísticas, podemos ver que la población de Cataluña está creciendo si comparamos con los datos de 1972 con diferente dinámica, ha crecido hasta 7,5 millones en 2021. ¿Cuáles son los usos lingüísticos en la sociedad catalana? Como lengua principal, catalán consideran 50% de la población con diferente dinámica. No es unilateral, vamos a ver en próxima imagen la dinámica de la distribución de usos de la lengua. También aquí vemos el progreso en ese aspecto desde 2002, cuando solo 40% la consideraba como lengua principal. Aquí vemos la dinámica de los usos de la lengua catalana y castellana. En las ciudades, en las capitales, en las zonas turísticas, predomina el uso de la lengua castellana sobre la lengua catalana. Y en las regiones del interior es viceversa. Así vamos a ver... Ala, perdona, no más de 2 minutos, por favor. ¿Cómo? 2 minutitos, por favor, más.
hoy ya. Entonces, a nivel jurídico, nosotros vemos la contradicción entre los documentos y la política de derecho del Estado central que garantiza el uso de las dos lenguas y sobre todo el último Estatuto de Cataluña, donde nosotros vemos la proclamación y la defensa de la lengua catalana como lengua vehicular y lengua de comunicación. Igual los documentos, el análisis de los documentos, de los decretos, nos demuestra esta contradicción. Entonces el debate de la lengua ya empezó en 1983 en la sociedad catalana con la aprobación de la ley de la normalización lingüística. Y después del conflicto político, agudización, podemos decir, del conflicto político, llegó a los tribunales desde el año 2015, porque debido a la política administrativa e institucional, el uso de la lengua castellana en las instituciones y centros educativos fue de forma artificial disminuido y el catalán prácticamente es la única lengua de la instrucción en los centros, sobre todo colegios de Cataluña. Por eso, primero fueron presentados los casos de las peticiones en el Tribunal Supremo de la Justicia Superior de Cataluña, que a propósito declaró, hizo su dictamen, que el 20% de las asignaturas deben realizarse en castellano. ¿Por qué 25? Eso todavía está, es que la administración no realiza, pero esos 25% aparecieron del vacío jurídico y de derecho que hay en Cataluña y también en el nivel de Estado español, que no hay herramientas de leyes, de reglamentos que puedan homologar la legislación a nivel estatal con la legislación a nivel de las comunidades autónomas. Pero aquí vemos de nuevo la posición de las autoridades catalanas que se niegan a cumplir la decisión del Tribunal Supremo, y ahora el tema está en la Comisión Europea, que va a analizar el cumplimiento del dictamen de la Corte Suprema. Las encuestas a propósito en Cataluña, sobre todo las últimas en 21 de la juventud, demuestran que hoy los jóvenes usan el catalán menos que en el siglo XX, a pesar de todo el apoyo institucional y lingüístico. Y también las encuestas de la juventud demuestran que los jóvenes y sus padres están en favor de una educación bilingüe, catalán y castellana, sin discriminación o deterioro de una de las lenguas. Bueno, aquí la actitud del poder político, ya en un minuto termino, del poder político se ve en diferentes normas y legislaciones tomadas a nivel de la comunidad, y todas en deterioro de la lengua castellana. Yo puedo decir que todas esas medidas tomadas son las medidas normales, habituales que se toman para la política lingüística, pero de un Estado que defiende el monolingüismo. La situación en Cataluña es contradictoria porque a nivel oficial es bilingüismo, pero toda la política de las autoridades locales está orientada a monolingüismo.
y los políticos carecen de deseo y esos discursos igual forman lo que se llama en la teoría de análisis del discurso personajes personajes discursivos, nosotros y ellos. ¿Ya? Nosotros, estos son los catalanes, somos víctimas porque se utiliza el vocabulario con la semántica, con la carga semántica de la defensa, defender la lengua catalana, derecho a elegir tenemos, dejen en paz a las escuelas catalanas, somos una nación, etcétera, etcétera. Por otro lado, el discurso de las autoridades, a nivel central utilizan el vocabulario con la carga más positiva, pero, carga semántica ofensiva incluso de amenaza. Imponer una lengua, chantaje lingüístico, apartheid lingüístico, niños torturados, exclusión de la lengua castellana, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso del partido PSOE, que ahora está al poder, pero en el periodo analizado fue en la oposición, era con carga un poco más positiva, pero eufemística, porque no da ninguna solución ni significa nada en esta situación, tiene términos generales: defender la democracia, garantizar los derechos, solucionar conflictos, etcétera. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. Factores internos es el cambio de enfoque en la situación diglósica cuando una lengua en una situación de lengua alta pasa a la situación de la lengua baja y viceversa. En la política lingüística se da prioridad a la lengua catalana a todos los niveles, carencia de herramientas jurídicas para homologar la legislación regional con la legislación de Estado, conflicto lingüístico es una parte del conflicto político y social, no se cumplen las normas jurídicas del Tribunal Supremo y la situación real está lejos, me refiero a los usos lingüísticos, de lo deseado por las autoridades catalanas. El debate es jurídico y político y factores externos es el factor demográfico y que el español con su carga de una lengua internacional pone sus normas de juego, las cuales es difícil de superar. Igual como la popularidad del español en el extranjero como la lengua estudiada en Internet es la segunda lengua tras el chino. Y bueno, los nacionalistas catalanes no han encontrado el apoyo que deseaban en el extranjero, ya con lo cual, bueno, yo voy a leer solo la última conclusión, que la región de Cataluña vive una situación de desequilibrio. El conflicto está en su dinámica debido a la falta de herramientas y voluntad política para su solución en la actualidad. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. No tenemos, no sé por qué. Ya. Bueno, su ponencia me hace pensar que de verdad yo elegí un rumbo correcto para mostrar el Paraguay como el país, el único país donde viven y conviven y sobreviven dos culturas tan diferentes, sin mencionar que una cultura es más privilegiada que la otra. Y bueno, Igor, yo no estoy en algunos aspectos de acuerdo contigo, pero es una parte del debate, a ver si tenemos tiempo para ese debate. Sí, pero bueno, sí. Bueno, y ahora con mucho gusto vamos de Letonia a Bulgaria. La ponencia de lenguaje, derecho y la traducción judicial. Doctora Ludmila Ilieva, miembro de la Academia de la Lengua Española de la República Oriental de Uruguay. Muy buenos días, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Ya escuchas como un ruido? Sí, creo que hay un problemilla con el micro. Sí, hay un ruido. Hay un ruido, sí, sí, sí. Oye, quería disculparme porque no tengo cámara incorporada en este ordenador fijo en que me dejó entrar. No me dejó en el portátil, que sí la tiene, de modo que me veo obligada a hacer de radio, me van a escuchar sin verme. Me disculpo por Ok. eso. Sin problema, por favor. Quisiera dar primero las gracias a Igor por haber organizado este taller y darnos esta posibilidad de verse algunos y escucharnos todos. Mi ponencia se inscribe en el ámbito de los estudios sobre la mediación lingüística y cultural. El tema es la traducción judicial, concebida no solo como interpretación en la sala de audiencias, sino como una mediación lingüística y cultural en todos los ámbitos y etapas de la administración de derecho. Bueno, vivir en el siglo XXI es tan fácil de una parte, pero de otra parte dependemos tanto de tecnologías que nos perjudican la vida, pero a ver si podemos arreglarlo, Mila. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos problemas. Ludmila, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarte un ratito para que a ver si puedes arreglar este problema y para no perder tiempo pasamos a otra ponencia y después volvemos a hablar con Ludmila. Ahora de Europa vamos a las Islas Bahamas, ¿verdad? Apuntes introductorios a la situación sociolingüística de las Bahamas, aproximación al creole bahameño o a la variedad lingüística del inglés de las Bahamas. Por favor, Jesús Meza Morales, Universidad de Bahamas, Universidad de Buenos Aires y Universidad Central de Venezuela. Buenos días, muchas gracias, profesor. Un saludo a la profesora Plasinska y a todos los compañeros que están por ahí, lo estoy viendo. Un placer estar aquí. Y sí, bueno, efectivamente, yo voy a tratar de ser bien conciso y lo más corto posible, ¿no? Vengo a hablar un poco de los apuntes introductorios a la situación sociolingüística, en tanto he organizado mi ponencia en tres presentaciones, en tres partes esenciales. No tengo una presentación, sino que lo voy a hacer. Voy a leer el artículo que he escrito un poco por encima y voy a compartir con ustedes. Una primera parte que es una situación sociohistórica de lo que son las Bahamas, una segunda parte de la situación sociolingüística y al final unas observaciones finales que veo a partir de esta primera aproximación. Entonces, bueno, entendemos que las Bahamas forma parte del archipiélago Lucayo, que es un conjunto de islas y cayos que están ubicados entre la Florida y la isla de la Española, que es donde está actualmente la República Dominicana y Haití. Está ubicada al norte de Cuba y pertenece más o menos a 700 islas, 2.400 cayos, que conforman un territorio que, bueno, es llamado las Bahamas, en donde precisamente arribó aquella expedición famosa el 12 de octubre de 1492 y que precisamente se llama Bahamas por una influencia histórica, un vínculo con el hispano, con los españoles, en tanto representa bajamar, se refiere a un espacio de poca profundidad donde se caracteriza con aguas azules muy bonitas y que desde el siglo XV ha tenido una característica o una dificultad de población. Por lo tanto, estos espacios han estado utilizados o han sido utilizados por piratas que utilizaban estas islas para esconderse y atacar a los corsarios y a los grandes buques españoles que iban de la colonia española americana hacia Europa.
En el siglo XVI, XVII empezó a ser espacio también de asentamientos de colonias puritanas que estaban ávidas por un espacio para poder desarrollar su religión tras las persecuciones europeas del siglo XVI y XVII. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue firmado el Tratado de París, y a pesar de que España estuvo reivindicando la influencia sobre este archipiélago, fue canjeada por Florida y quedó en manos de lo que tradicionalmente ha sido, digamos, la corona de Inglaterra, del Reino Unido. Oficialmente se denomina Mancomunidad de las Bahamas. En el 2023 celebra el 50º aniversario de su independencia, a pesar de que la cabeza del Estado sigue siendo la corona británica, porque forma parte de la institución del Commonwealth. Tiene una población aproximada entre 320.000 y 360.000 millones de habitantes, de los cuales más o menos el 70% vive en la isla de Nueva Providencia, donde está ubicada la ciudad de Nassau, que es donde yo estoy ahora en este momento, y bueno, trabajando aquí en la Universidad de las Bahamas. Las Bahamas es considerada una de las economías más ricas del Caribe, atrae gran turismo de sol y playa y ofrece lo que llaman offshore banking, que es básicamente licencia de funcionamiento bancario que reciben grandes cantidades de dinero extranjero con exoneración tributaria, un paraíso fiscal. Entonces, la percepción que yo tengo después de año y medio viviendo acá, percibo una distribución de riqueza extremadamente desigual, un nivel educativo bastante mejorable, y además de esto, el pueblo bastante noble tiene que lidiar constantemente con las temporadas de vendavales y fenómenos atmosféricos, entre los que destaca tristemente los huracanes de Freud en 1999 o el de Dorian en 2019. Este mismo año hubo una evacuación importante en una de las islas y bueno, estábamos bastante asustados porque acaba de pasar la última temporada de huracanes. Bueno, en lo relativo a la aproximación sociolingüística, debo decir que en la tradición anglófona americana, los English Studies tienden a ser estudios críticos culturales en los que el estudio de la literatura tiene un papel protagonista. A diferencia de la tradición europea más centrada en la filología, el campo de la lingüística es el que se ocupa de atender los asuntos relacionados con la morfología, sintaxis, prosodia, fonética, semántica y pragmática de la lengua. Esta realidad de alguna forma ha esculpido la dificultad inicial que yo he tenido para realizar este trabajo, en tanto es complicado hallar las aportaciones científicas relacionadas con la lengua de las Bahamas. Hay muy poca información local, de estudios locales que analizan la situación de la lengua en las Bahamas. Llama la atención que si bien es cierto que la Escuela de Estudios Ingleses de la Universidad de las Bahamas es quizás la que cuenta con más profesores con grado de PhD en toda la institución, solo una pequeña parte de estos especialistas son especialistas, valga la redundancia, en lingüística. El grueso de los profesores que conforman los English Studies de la Universidad Nacional tienden a ser especialistas en estudios críticos culturales vinculados a la literatura. Uno de los trabajos que destaca en relación al tema que nos compete hoy es el trabajo de Alexander Laube y Janine Rotumund de 2021. Son profesores de la Universidad de Regensburg en Ratisbona y de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en Alemania. Este trabajo sostiene que la situación lingüística de las Bahamas, del mismo modo que los otros países angloparlantes del Caribe, podrían describirse funcionalmente como una situación de disglosia. Es decir, no obstante, conviene atender un poco más esta realidad porque podría estarse presentando lo que Fishman considera una situación en donde hay bilingüismo, pero no hay disglosia. ¿Por qué lo digo? Hay que agregar esto porque hay una clara separación funcional del uso de las lenguas y la situación que se presenta en el país no es nada estable. Si bien es cierto que Fishman ejemplifica este fenómeno en torno al uso de inmigrantes ricos y pobres, en torno al uso de los inmigrantes, el uso de la lengua en los inmigrantes ricos provenientes de países pobres, no se debe olvidar lo dicho anteriormente en cuanto a la extrema distribución de la riqueza de las Bahamas y su gran diferencia de trato social, donde la clase alta tiende a utilizar el inglés mientras que la menos favorecida el dialecto local. De modo que, aunque este trabajo pretende ser unos apuntes introductorios de una primera aproximación, lo que he podido percibir durante este primer año es que
podría presentarse una situación de bilingüismo en la que el inglés, que es una de las lenguas en contacto, goza de mayor prestigio social que el creole bahameño. A pesar de esto, los investigadores alemanes afirman que esta realidad sociolingüística puede ser descrita como un continuo de variedades superpuestas de inglés que van desde un criollo hasta una variedad de inglés cuyas diferencias gramaticales con el inglés estándar hablado en otros lugares son insignificantes. Es lo que llaman el acrolecto. Esto es una cita de Holm Chilhin del 82. Sin embargo, dado que el presente estudio es esencialmente preocupado por investigar la situación lingüística desde una perspectiva sociológica y está interesado principalmente en contrastar el criollo local con una variedad de acentos de inglés estándar, ellos utilizan la variedad del inglés de las Bahamas y el criollo de las Bahamas como dos lenguas distintas. Variedades que pueden a su vez ubicarse en un continuo criollo. En cuanto a la naturaleza del continuo en sí, estos investigadores siguen la aproximación de Deubeber del 2014, en que lo que encuentran, lo que entienden como el aspecto de variaciones estilísticas que une a las variedades extremas. Ok, entonces, a lo que quiero decir con todo esto es que conviene aclarar que no es lo que es una lengua pidgin, en tanto no es una lengua estándar, sino que se considera una lengua mixta, creada sobre la base de una lengua determinada y con la aportación de numerosos elementos de una u otra lengua que esencialmente se usan en enclaves comerciales. Entonces, si nosotros entendemos la tradición histórica de lo que ha venido siendo el desarrollo de las Bahamas, a este punto es bien interesante. Sin embargo, el creole, por su parte, se contrasta con el pidgin, en tanto ya sí se considera una lengua completamente desarrollada. Para este trabajo se entiende que el pidgin es la primera etapa del desarrollo, mientras que el creole vendría a ser esta segunda etapa, en la que sí cuentan con hablantes nativos, cuya lengua materna sí es la lengua del creole bahameño. Si bien el idioma oficial es el inglés estándar en las Bahamas, la lengua materna de la mayoría de la población bahameña es el criollo, un creole lexificador inglés que se diferencia de otros creoles caribeños en tanto surgió en suelo bahameño y no se derivó en tanto no surgió en un suelo bahameño, sino que se derivó de una importación de esclavos norteamericanos a finales del siglo XVIII. Jesús, con permiso, interrumpo, por favor, 2 minutitos. A nivel local, el creole a menudo se conoce como un dialecto y el inglés a nivel local, el creole a menudo se conoce como el dialecto o el inglés de las Bahamas. Como lo demuestra una cita del Ministerio de Turismo del país, en donde dice: el inglés es nuestro idioma oficial, aunque es posible que escuches inglés bahameño, es una mezcla de dicción de la reina, influencia africana y dialecto español. Dialecto isleño, perdón. Las H a menudo se omiten y por lo que para decir casa dicen aus y para decir gracias dicen thank. Nuestro dialecto y modismo fueron influenciados por esclavos africanos, puritanos ingleses y otros colonos. Entonces, un asunto relevante del que debe señalarse es que el hablante bahameño asocia el término creole con la lengua hablada por los inmigrantes haitianos. Haití es la población mayoritaria de emigrantes del país y esto repercute en una valoración negativa de los ciudadanos de Bahamas con respecto a su lengua vernácula. La semana pasada, hace 2 semanas, el 3 de noviembre, asistí a un festival de la herencia creole, que fue el primer festival que se organiza en todas las Bahamas, en la universidad y organizado por nuestro departamento, y la profesora local bahameña, Chanti Seymour, en una presentación creole, génesis y gramática, especifica lo siguiente. Cita un par de trabajos de unos investigadores locales, estudiantes de ella, con los que ella ha trabajado, y destaca lo siguiente. Una de las citas dice lo siguiente: escucha, detente un momento, ahora mismo, oye por ti mismo la cadencia de la jerga, palpita el jocoso vernáculo, escucha el idioma que hablan los bahameños en sus espacios, fuera del aula, en la calle, en sus vecindarios, en fiestas y en patios de recreo. ¿Están expresándose en inglés o están hablando y burujando el dialecto de las Bahamas? Puedes escuchar la gente hablando en un creole bahameño.
detrás de las puertas de armario. ¿Cuáles son los hechos lingüísticos que rodean este asunto? Ya casi termino. En un altísimo porcentaje de los caribeños angloparlantes utilizan el creole para comunicarse. Toda vez representa la función de la síntesis africana, occidental y el vocabulario de la lengua europea dominadora. Esta lengua ha sobrevivido obstinadamente a generaciones de irrespeto y se hacen perpetuas porque expresan la personalidad de los individuos que habitan sus tierras. Un poco lo que decía el profesor Protensco con respecto al guaraní, que es la lengua del corazón y la lengua del intelecto, algo similar, ¿no? En el Caribe de habla inglesa, las estadísticas del sistema educativo muestran que solo una proporción muy pequeña de la población puede decir que domina el inglés. Si usamos como indicador la tasa de aprobación de los exámenes de idioma inglés tomados al final de la escuela secundaria, debemos preguntarnos qué tan angloparlante es realmente el Caribe angloparlante. Como especialistas de lingüística, conviene no asumir ni pasar por alto que el creole tiene sus propias normas, sus universales e innovaciones más allá de la paradoja que les hace percibirlo como una lengua defectuosa, mixta, macarrónica o imperfecta. Al ser el principal medio de comunicación en el Caribe, es interesante identificar que la actitud lingüística que tienen sus hablantes podría criticarse en vista de que, por ejemplo, los padres que solo hablan creole reprenden severamente a sus hijos por hablar creole. Hay que añadir, como dice Baum, como pueblo debemos aprender a aceptar la diversidad lingüística, a aceptar nuestro patrimonio lingüístico como parte importante de nuestra cultura para poder avanzar. Bueno, ahí termino porque, claro, quiero leer un poquito las observaciones finales, ¿no? A modo de conclusión. Evidentemente, ese tema de diferenciar el creole bahameño de la variedad del inglés podría presentar de alguna manera, al reivindicar el creole frente al inglés, podría presentar una situación de tensión que definitivamente desembocaría y cambiaría la interpretación teórica de diglosia a un bilingüismo o un posible bilingüismo. Por ello conviene abordar este asunto de una perspectiva glotopolítica que permita fraguar los matices, replantear definiciones y promover una conciliación entre las partes enfrentadas. Si hacemos un proceso imaginario en el que nos permita reconocer las características lingüísticas del creole frente al inglés, estaríamos entonces presenciando dos lenguas confrontadas en las que utilizan la sociedad de acuerdo a los estratos y de acuerdo a diferentes funciones y de acuerdo a diferentes categorías. Por otra parte, se percibe que tanto se promueva la identidad lingüística de la lengua vernácula bahameña, podrá también darse paso a una actitud lingüística más plural y abierta respecto a las otras lenguas modernas y así también repercutir en el desarrollo turístico, que es el principal fondo de ingresos. Ya por último, y termino con esto, parece sensato también, a mí me parece sensato también hacer un llamado a no satanizar a la lengua inglesa, en tanto la influencia que ha generado desde las Bahamas, desde que las Bahamas se declaró independiente, ha creado una dicotomía, un amor y odio con la influencia británica con respecto a la estadounidense. Y al mismo tiempo, y subrayando el vínculo hispánico que tienen las Bahamas, tampoco debemos dejar a un lado el hecho de que justamente a partir de la Revolución de los Barbudos, en 1959, empieza en los años 60 a desarrollarse el progreso económico que condujo a lo que actualmente es la sociedad de las Bahamas. Muchísimas gracias. Jesús, por favor. Ya. Y buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, colegas, ruego respetar el reglamento. Somos todos lingüistas, nos gusta hablar mucho, pero en vez de 10 minutos, cada uno hablamos de 20. Y tenemos que respetar a la gente que nos espera. Tenemos menos de media hora y 4 ponencias por delante. 15 minutos. Tal como ahora yo sé, Ludmila parece que tiene arreglado todo de su micro. Ay, Ludmila, qué pena. Qué pena, Ludmila, no se oye. Hay mucho ruido, pero bueno, vamos a esperar a ver si se puede hacer algo más. Y nosotros nos quedamos ahora mismo con, el texto literario original en las clases de español como lengua extranjera, espejo de situación sociocultural y lingüística de la época. Nuestro amigo Alberto Torres Fernández de la Universidad de Letonia
A ver, Alberto. Sí, hola, ¿me escucháis? Hola, Alberto, sí, sí. Bien. Sí, como bien habías dicho, bueno, trataré de ser, déjame poner el- ajá, ya. El texto literario original en las clases de L, espejo de situación sociocultural, lingüística de la época. Voy a tratar de ser breve, no voy a ampliarme mucho. La enseñanza y el aprendizaje, según las segundas lenguas, ha experimentado un sinnúmero de transformaciones en la historia. Actualmente sigue transformándose cada vez más. Ya esto comienza, digamos, a finales del siglo XX. Han empezado a entrever nuevos puntos de vista que han dado visibilidad e importancia a nuevas competencias y sobre todo, digamos, la importancia que tienen los libros de textos con sus nuevas proyecciones y sobre todo con el uso, digamos, de textos originales o adaptados para acercar más, digamos, a los estudiantes a, digamos, lo que es la realidad. Mi trabajo, bueno, esta investigación, bueno, yo me centré en dos manuales, el nuevo Ben 2 y 3 y el rápido, aunque puede tocarse más, ya se puede ampliar, y sobre todo tratar qué diversas cuestiones podemos tratar, qué tipo de cultura aparece, existe en estos países, ¿ya? Y cuál es la proporción entre las muestras de cultura española y de países hispanoamericanos en los libros. Aquí, bueno, tenemos estos dos libros que son los que yo me centré, pero bueno, también se puede tocar otros libros, digamos, dentro de esta misma categoría, de estudiantes de B1 y B2, donde pueden y aparecen, digamos, textos, algunos originales, otros, digamos, adaptados. La enseñanza intercultural y su importancia en una segunda lengua. Algunos estudiosos exponen cuáles son los tres niveles que experimenta el estudiante de lenguas extranjeras para adquirir la competencia comunicativa intercultural. El nivel monocultural, el aprendiz observa una cultura extranjera a partir de la propia. Es decir, siempre, bueno, sobre todo los profesores que tenemos estudiantes que no son de lengua, es decir, que son extranjeros, bueno, pues siempre partimos de esto. El nivel intercultural, el alumno toma una posición intermedia entre la cultura propia y la extranjera, lo que permite establecer comparaciones entre ellas. El nivel transcultural, el estudiante alcanza la distancia pertinente a propósito de las culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambos. Y bueno, ya eso sería, digamos, un nivel que todos queremos, digamos, llegar con nuestros estudiantes. Esta fusión de mediador entre culturas es el objetivo final, como acabo de decir. Sin embargo, el estudiante no debe renunciar en ningún momento al sentimiento de su propia identidad cultural, sino que debe ser plenamente consciente de ambas realidades. ¿Qué tipo de cultura deberíamos enseñar? Siempre para los profesores nos viene a la mente o nos enfrentamos a este problema. ¿Qué tipo de cultura? Porque, bueno, mandamos los estudiantes, digamos, de Erasmus a España, ellos allí se encuentran con otra realidad lingüística. Cuando regresan, pues presentamos problemas en el sentido de que, bueno, ¿qué les han enseñado? Es decir, ¿qué tipo de cultura podemos enseñar? La de estos prototipos o que hay, digamos, lo que es la paella, la siesta, los toros, las fiestas o digamos la gran cultura. Dentro de lo que es la cultura también podemos los pintores, los poetas, la literatura o digamos la música pop, que también es muy popular de todos los tiempos. Es decir, siempre tenemos que estar preguntándonos qué debemos hacer, ya que lengua y cultura son las realidades indisolubles, un hecho comúnmente aceptado entre los investigadores y los docentes. Sin embargo, aún persisten los problemas para delimitar qué entendemos por cultura y qué forma debemos enseñarla. La cultura que debe enseñarse, por tanto, será aquella que permita al aprendiz de lenguas desenvolverse adecuadamente en el contexto de la segunda lengua, que debería incluir, por tanto, información acerca de patrones de comportamientos, de forma de actuación según el contexto. Otro elemento que se debe combatir en las clases de lengua, combatir en las clases de lengua es el tópico y el estereotipo, imágenes simplificadas y definidas de un grupo social determinado, pero compartidas socialmente y generalmente aceptadas. Y bueno, es una de las primeras fotos que yo puse, sí, es decir, ¿qué?
qué prototipos o qué estereotipos vamos a poner. En ocasiones los materiales de los que disponemos no están adaptados satisfactoriamente a las necesidades de nuestros estudiantes, inquietudes, nivel, contexto de aprendizaje. A menudo los manuales no proporcionan determinados contenidos culturales y tampoco muestran las realidades de algunos países, incluso algunos ya nos llegan casi desfasados. Ya, yo puedo poner un ejemplo, en una clase que tuve ayer tocamos un tema y hablaba de cine, ¿sí? de un actor mexicano, de Gael García Bernal, y los estudiantes me dijeron, profesor, es que nosotros no habíamos nacido cuando él hizo esas películas. Es decir, ven ustedes que no, el texto, muy bueno, se puede utilizar muy bien, pero ya está desfasado. La competencia intercultural en la clase se puede favorecer a través de figuras del docente, que es el que debe de manipular todo. Digamos, por un lado, son los modelos que refieren a la realidad exterior, son los medios de comunicación, la comida, el transporte público, el ocio, y por otro, la cultura con mayúscula, o la cultura simbólica, o la cultura diaria. Y esto tenemos que estar siempre, digamos, tratando de elegirlos. ¿Por qué trabajar Alberto, ¿me permites interrumpirte un ratito, pero no más de 2 minutos, por favor? Pero yo he hablado solamente 6 minutos, has dicho 10. Pero tenemos 20 minutos por delante. Bueno, entonces, Por bueno, favor, vamos a... Perdona, pero por favor. Bueno, entonces, pues ya, yo paso todo y me voy a las conclusiones. La importancia que tienen los textos literarios en la enseñanza de la lengua basada en el enfoque comunicativo. El texto literario permite establecer la comunicación interactiva en clase de español. Es relativamente sencillo encontrar fragmentos literarios para introducir en el aula, para poder utilizarlos, y sobre todo, lástima que, bueno, no hayan podido ver los ejemplos que traía yo de diferentes obras literarias que se pueden utilizar en, digamos, estas frases. Y bueno, aquí las referencias bibliográficas, y bueno, termino ya. Bueno, muchas gracias, Alberto, y perdona por esta situación, pero tenemos que aprovechar que 2 ponencias por delante. Y te agradezco infinitamente, y te quiero decir una cosa, solamente un comentario. Después de nuestra última conversación en Letonia, en Riga, yo verifiqué bastante bien que la palabra huracán de verdad proviene de la lengua taína. Gracias. Tienes razón. Bueno. A ver, déjame quitar, no sé cómo puedo quitar yo esto, compartir. Ya. No, ya está quitada, ¿sí? Sí, No. sí. Bueno, y ahora... Miguel Ángel Pérez Sánchez de la Universidad de Letonia, con la ponencia de la Biblia de Oso a la Reina Valera, historia, recepción y aceptación traductológica de las distintas revisiones de la primera Biblia presentante en español. Es que las letras tan chicas que ni con mis gafas. Bueno, Miguel, yo te agradecería infinitamente también cortar, por favor, lo máximo posible, porque nuestros colegas de República de Uzbekistán también están esperando. Por favor. Muy bien. A ver, voy a intentar cortar, ser breve. ¿Estáis viendo mi presentación? Sí. Sí. A ver, no sé. Sí, se ve todo. Vale. Bueno, no sé por qué no veo toda mi... aquí ahora. Ok. Vale, muy bien. Entonces voy a hablar simplemente, mi presentación es bastante más larga, pero dado los problemas de tiempo que tenemos, voy a intentar resumirla en unas pocas palabras. Entonces voy a hablar de la primera Biblia que se tradujo directamente de las lenguas originales, del hebreo, el arameo y el griego, al español directamente en el siglo XVI por un sevillano, Casiodoro de Reina. Mi ponencia se divide en principio en un acercamiento al contexto histórico y generalidades sobre la traducción bíblica, una breve biografía sobre el autor de la traducción, Casiodoro de Reina, algunas características y la recepción de esta Biblia, llamada Biblia del Oso, durante el siglo XVI y siglos posteriores, durante los que se llevaron a cabo distintas revisiones y
por último, termino con algunos breves datos sobre la influencia sociolingüística de esta traducción, hoy en día conocida como Biblia Reina Valera, sobre todo en el mundo iberoamericano y en el contexto protestante. Bueno, las traducciones de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son muy antiguas. Ya empiezan en el siglo II antes de Cristo, con la llamada Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y ya en el siglo II después de Cristo tenemos en el siglo IV, la Vulgata traducida por San Jerónimo, y que sería el texto de uso común durante más de 1000 años hasta la Reforma por parte de la Iglesia católica, y hasta hoy en día sigue siendo de uso en el catolicismo para propósitos internos o litúrgicos. También en estos siglos se llevaron a cabo otro tipo de traducciones, como al siríaco, al armenio, al georgiano, al gótico, al árabe. Más tardíamente, durante la Edad Media, aparecen las primeras traducciones a las lenguas romances en el contexto hispano, al castellano, al portugués, al catalán valenciano, a destacar dentro de las traducciones realizadas al español la grande General Historia, la Biblia alfonsina, que se recoge dentro de la grande General Historia de Alfonso X el Sabio, compuesta en torno al año 1280, aunque como otras traducciones de su época, no directamente de los textos originales, sino a partir de la Vulgata latina de San Jerónimo. Durante esta época, durante estos siglos de la Edad Media, que median entre el siglo XI y el XVI, hubo varios intentos de traducción, así como también intentos de censura. Por ejemplo, leemos en el siglo XIII, en el año 1212, al Papa Inocencio III desaconsejar fervorosamente la traducción a las lenguas vernáculas, puesto que pueden ocasionar daños en el creyente. Y esta misma actitud se mantendría más o menos ambivalente hasta que en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, celebrado en el año 1546, la Iglesia Católica adoptó una posición firme contra las traducciones a lenguas vernáculas. Bien, en este contexto de censura aparece Casiodoro de Reina, un monje jerónimo de un monasterio cercano a Sevilla. Nótese que era de la orden jerónima, esto es una orden cuyo nombre proviene del primer traductor al latín de la Biblia, San Jerónimo, a finales del siglo IV. Casiodoro de Reina se convirtió al luteranismo y, como algunos de sus compañeros del monasterio, tuvo que huir fuera de España, donde llevó una vida por Europa, llevó una vida relativamente fugitiva, viviendo en Francia, Alemania e Inglaterra, perseguido tanto por católicos como por calvinistas. Durante estos años de exilio, que terminarían con su muerte en Frankfurt en 1594, puesto que nunca regresaría a España, y llevado por su amor a las escrituras y por su recién adoptada fe protestante, decidió traducir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de las lenguas originales al castellano. Así tenemos la primera Biblia, como ya he dicho, traducida directamente de las lenguas originales y por entero, puesto que hay algunos intentos anteriores pero fragmentarios, al castellano. A esta Biblia popularmente se la conoce como Biblia del Oso, porque en su portada aparecía esta imagen, un
oso intentando alcanzar un panel de miel. Y bueno, no me voy a detener en el simbolismo de la imagen, pero nos habla de alguna manera de las dificultades que corrían los traductores de la época para verter a las lenguas vernáculas los textos sagrados. Bien, algunas características muy rápidamente de la Biblia del oso es que se considera un tesoro literario del siglo de oro español, con un castellano riquísimo, alabado entre otros por Menéndez Pelayo en el siglo XIX o por el académico y gran novelista Antonio Muñoz Molina, como una de las obras fundamentales de la literatura en lengua española. Antonio Muñoz Molina, que no es el primero, se lamenta de que debido a la censura y al exilio, esta obra no influyese en la literatura española posterior lo que su equivalente, la versión Rey Jacobo o King James, influyó en la literatura inglesa de los siglos XVII, XVIII hasta nuestros días, en autores como Shakespeare, Marlowe, Milton, etc. Bueno, más características de la Biblia del oso, además de su maravilloso castellano, pues el hecho de que adoptase para el nombre de Dios el término Jehová. El nombre de Dios, uno de los nombres de Dios en hebreo es Yahvé, pero aquí hay una cierta confusión fonética, porque bueno, sabrán ustedes que el hebreo no vocaliza, entonces se adoptaron las vocales de otra palabra que en hebreo significa Señor, la palabra Adonai. Entonces surgió este compuesto Frankenstein, que es Jehová, y que se ha venido arrastrando en buena parte de las traducciones protestantes hasta hoy en día. Bueno, y se trata de una traducción de tipo formal, es decir, una traducción que intenta reflejar lo más posible las características gramaticales, morfológicas, sintácticas y estilísticas de las lenguas originales. Bien, la recepción de la Biblia del oso en el mundo católico fue muy escasa, por supuesto, porque estaba prohibida. Hay distintos intentos de recuperarla durante los siglos XVIII y XIX, pero en general todos fallidos. Varios comentarios también durante estos siglos. Sí, voy llegando al final rápidamente. Por favor. Sí. Entonces, entre las revisiones más actuales de la Biblia del oso, contamos con la de Cipriano de Valera del año 1602. Por eso hoy en día se conoce a la Biblia de Casiodoro de Reina como la Reina Valera, precisamente por su traductor original y por su primer revisor, Cipriano de Valera. Otras revisiones interesantes ocurren ya a finales del siglo XVIII, aunque son las sociedades bíblicas británica y norteamericana la que ya a finales del siglo XIX deciden reutilizar el viejo texto de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, para sus ediciones dirigidas al mundo protestante, sobre todo al mundo protestante americano o latinoamericano. Y en el siglo XX las principales revisiones que intentan adaptar tanto el léxico, modernizar el léxico, como el estilo y la sintaxis son la de 1909 de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, conocida como versión antigua, y la revisión de 1960, que hoy en día en el mundo, sobre todo en el mundo latinoamericano, y en el mundo latinoamericano protestante de tendencias evangélicas es la más usada con diferencia. Cada año de esta Biblia se editan 3 millones
de ejemplares, lo que no es poco. Las últimas revisiones son la de 2011 y la de 2020, que introduce una serie de cambios que hacen de esta Biblia ya un texto absolutamente actual en cuanto a su castellano. Y termino con algunas influencias sociolingüísticas de la Miguel, Biblia. por favor, un minuto. Un segundo, esto ya es muy rápido. Algunas influencias sociolingüísticas, los estudios a este respecto son escasísimos, pero puesto que el número de protestantes evangélicos no deja de aumentar, sobre todo en Latinoamérica, aunque también en España, es de pensar que el texto Reina Valera está teniendo alguna influencia de carácter lingüístico en el habla de los creyentes evangélicos. Así, algunas cuestiones como el viejo "he aquí", lo he encontrado en algunos sermones evangélicos, el andar expresiones como andar en los caminos del Señor, léxico de carácter literario en lugar del más popular, como gozoso en lugar de contento o feliz, o varón, un término muy usado en lugar de hermano o hombre. Y sobre todo también el uso de el nombre Jehová en lugar de Dios o Señor, aunque ambos tienen una gran extensión en el habla de estos grupos. Bueno, aquí la bibliografía, termino. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta o duda posterior, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Ya tenemos unos comentarios. Bueno, voy a presentarlos un poquito más tarde. Y por fin, bueno, colegas de Tashkent, de República de Uzbekistán, les pido perdón porque nosotros tardamos un poquito más. Estamos pensando, el tema del ponencia es usteo y tuteo en español moderno, límites de cortesía verbal. Nuestros nuevos amigos, Vilnusa Narvaeva y Abdullah Marx, Universidad Estatal de las Lenguas Modernas de Uzbekistán, de República de Uzbekistán, de la ciudad de Tashkent. Por favor. Buenos días en Paraguay, buenas noches en Uzbekistán. Es un placer encontrarse y conocer a colegas en línea. Presentamos Uzbekistán con mi colega Marcos Abdullayev y el tema de nuestra ponencia es usteo y tuteo en español moderno, límites de la cortesía verbal. Va a empezar colega Marx, por favor. Micrófono. Como digo yo, el siglo XXI es fantástico periodo para vivir, pero a veces dependemos tanto de tecnología, ¿sí? Ya. Perdón. He olvidado poner micro. Hola, queridos amigos y colegas. Perdón, ¿cuántos minutos tenemos? 3 minutos. 5 minutos tenemos. ¿Cuántos? También usted se le olvidó poner el micrófono. Bien, nuestra investigación en el campo de la información pública, como periódicos, revistas, informativos, informativos, televisiones, también la comunicación con la gente hispanohablante, etc., empujaron a ciertas conclusiones en uso de los formularios mencionados anteriormente. El objeto de investigación de este artículo es la apelación específica a nivel nacional a usted y tú en español moderno. Usted y tuteo es el tema de este artículo y su propósito es explicar las tendencias en el uso de usted y tú en España moderna y abordar la cuestión de este fenómeno en marco de la cortesía verbal. El conocimiento de las reglas en la cortesía verbal y no verbal es un requisito previo para una comunicación exitosa
y por lo tanto las cuestiones relacionadas con la cortesía como subacto del habla se están volviendo más relevantes en la pragmalingüística. En el contexto de las tendencias mencionadas se vuelve relevante estudiar las peculiaridades de las especificidades nacionales de cortesía de diferentes pueblos como una relación concreta de la universalidad de este fenómeno. La relevancia del tema elegido está predeterminada por los consonantes cambios que se producen en este aspecto de la cortesía verbal en España. Comprender la relación actual entre usted y tuteo y el uso correcto de estas dos formas de tratamiento es importante no solo desde un punto de vista pragmático, sino también para comprender mejor los cambios sociales en la sociedad española y predecir tendencias futuras. Este fenómeno es interesante no solo desde el punto de vista de la lingüística, sino también porque refleja la etapa de desarrollo de la sociedad con las características negativas y positivas inherentes a esta etapa y por lo tanto es un importante objeto de investigación de ciencias como la sociología y psicología. Estos estudios también son útiles para los traductores uzbecos. La apelación de usted y al tú siempre ha sido nacionalmente específica, ya que los criterios para elegir entre dos direcciones, aunque en general más o menos similares, tienen características propias para cada nación e incluso para cada estrato social de la población. En mi informe no me detendré en las declaraciones de otros autores y estudiosos de la lingüística sobre este tema, ya que este me llevará más tiempo debido a la normativa. Por lo tanto, quería llamar la atención sobre algunos puntos importantes en este artículo. En gran medida, la situación actual de tú y usted se explica por evolución histórica de las formas de tratamiento, por lo general, las formales e informales. Durante la Segunda República, en 1931, se aprobó la informalidad fraternal también durante la Guerra Civil y 35 años de dictadura, pero durante el largo periodo de transición posterior a 1965 se produjeron cambios radicales, eso es volver de las direcciones informales a las alternativas formales. Actualmente la elección de tú y usted está predeterminada por regla general por factores objetivos e evidentes en cada situación comunicativa, que por su importancia pueden situarse detrás de la calificación. Por ejemplo, edad comunicativa, estatus social, el nivel de conexión personal, lugar, circunstancias de la comunicación, clima y hora del día, por ejemplo, el tiempo soleado o la hora tardía pueden favorecer la informalidad. La segunda persona, tú en singular y vosotros en plural, se utiliza entre familiares, amigos, compañeros, jóvenes y otras personas del mismo estatus, mientras que la tercera persona prevalece en situaciones formales entre ancianos desconocidos. Digamos, durante 5 años que no planean ninguna relación personal. Esta dirección no se refleja necesariamente. Las personas mayores pueden dirigirse a las personas más jóvenes en tú, quienes puedes responderlas usando usted. No hay dificultades en la transición
de la tercera persona a la segunda. Cualquier participante en la conversación puede simplemente sugerir en cambio de dirección o preguntar cómo le gusta que se dirijan al interlocutor. Fuentes Rodríguez destaca que el grado de, dice que el grado de familiaridad de un texto coloquial que quita fuerza a determinadas expresiones. El uso de usted está obligado en el texto parlamentario y en España no así en la conversación familiar. Marx, yo Sí, sí. le ruego, por favor, vamos a terminar. Nos está esperando ya otra sesión. Perdón, mil veces perdón, pero tenemos que terminar. Unos 2 minutitos más, por favor. Sí, bien, un paso, entonces, bien, ahora paso, bien. Так. Entonces, evidentemente, el abanico de significados de tu español es mucho más amplio que el de tu uzbeco o de tu alemán. Por eso, cuando le dije a mi colega español que estaba preparado un artículo sobre usted y tuteo, me contestó, date prisa o desaparecerá el usted. Esto no significa que el significado o las connotaciones de usted vayan a desaparecer con la palabra, sino que significa que es probable que tú sea apropia a todos los significados de usted. Un fenómeno al mismo tiempo similar y opuesto a lo que ocurrió con el inglés you, que originalmente significaba tú, que se ha apropiado de todos los significados de thou y ahora es la única forma de dirigirse. Ya podemos extraer el proceso de rendición del usted a favor de tú, según el más prestigioso de España, el gran libro de protocolo de Urbin. Entonces, como hemos señalado anteriormente, a pesar de esto, llamamientos, usted está descendiendo posiciones rápidamente a favor de tú. Como todo proceso tiene su propia posición en la sociedad, la parte culta de la sociedad española intenta hacer todo lo posible por recuperar el usted, cuyo uso es especialmente importante en el proceso educativo como marcador evidente de distancia y respeto. Así el diario ABC del 11 de julio 27 publicó un artículo del señor López que dice menos tutear y más ustear, en el que se expresan las siguientes opciones. No solo a mí me parece que es necesario volver un usted que remedie tanto tuteo fácilmente democrático, fácilmente progresista e incluso fácilmente, falsamente familiar y popular. El respeto no está reñido con buenas familiaridades y buen trato con toda clase de personas. En conclusión, quiero decir, el lenguaje no puede existir aislado de la realidad. También cambiará y posiblemente a un ritmo acelerado en un futuro próximo, ya que estos cambios se producen más rápido hoy que hace 10, 15 años. Por eso podemos decir que los cambios registrados en la radiodifusión española reflejan vivamente los cambios sociales en la sociedad. En consecuencia, la edificación del fenómeno en español se prometedora desde el punto de vista de la
lengua pragmática y la lengua culturología, la psicología social y la sociología. También hay que destacar que estos problemas no son específicos de español y los estudios tipológicos de este fenómeno son prometedores en cuanto a encontrar rasgos comunes y diferentes en los vectores de desarrollo lingüístico de las respectivas sociedades y peculiaridades étnicas de este desarrollo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marx. Gülnoza, un par de palabritas, ¿verdad? Pero Gülnoza, por favor, no más de 2 minutos porque nos está esperando la gente de otra panel. Gracias. Como hay un poco de tiempo, me gustaría añadir algo sobre la lengua uzbeca, sobre la etiqueta de habla uzbeca, donde el uzbeco es muy importante. La etiqueta de habla en un idioma tiene sus propias características nacionales. Cada nación utiliza su propio sistema de normas de comportamiento verbal. Por ejemplo, en uzbeco hay pronombres sen, es tú, y usted, sus. La elección de un pronombre depende del estatus social de los interlocutores, de sus relaciones y del entorno formal y informal. Usted es la forma más común de dirigirse a las personas en las familias, en la calle, en el trabajo e incluso en la universidad. Es muy común que los niños se dirijan a sus padres como usted, y esto continúa durante toda su vida. En algunas familias los padres se dirigen a sus hijos de la misma manera. La mujer a su marido. La mujer a su marido habla de la misma manera. Si las personas no se han criado juntas, por ejemplo, pero se han conocido cuando eran estudiantes, también pueden dirigirse con la palabra usted. Y no se acostumbra a utilizar el tú en los encuentros con desconocidos, con los mayores, así como en los actos oficiales. En uzbeco, estos pronombres son muy comunes en el contexto de la incitación. La dirección tú tiene un toque de familiaridad y es sobre todo característica del habla coloquial. Se utiliza en el idioma uzbeco para dirigirse un anciano a una persona más joven, marido a su mujer o personas cercanas entre sí. También la palabra tú se utiliza a menudo cuando se quiere menospreciar de alguna manera a una persona o incluso denigrar su importancia. Es decir, el tú en uzbeco no es solo una forma de dirigirse a una persona entre conocidos o amigos de toda la vida, sino también una forma de hacer saber a la otra persona que se ha equivocado. Es todo. Tu micrófono, Igor. Sí, estamos... Señor Prostenko. Adelante. Ha olvidado usted su micrófono. Micrófono. Micro. Muchas gracias, perdona, estoy un poco preocupado. Muchas gracias, colegas, amigos, primeramente, para poder compartir con ustedes este panel. Les pido a nuestros colegas que nos esperen tanto tiempo porque nuestro panel es grande. En vez de 6 ponencias, tuvimos 7. Intentamos hacer todo lo mejor posible para cortar nuestras ponencias y muchas gracias. Estamos en contacto y nos vemos pronto en Paraguay. Aguille a todos. Muchísimas gracias, Adiós. profesor Igor. Ya está con nosotros la profesora Solange. Invitamos a los que están en este panel también si quieren quedarse y compartir con el siguiente panel que estará presentando la profesora Solange Viola. Muito bom dia, buenos días para todos. Nosotros, para mí es un placer estar participando del tercer Congreso, ¿verdad?, Paraguayo de Lingüística. Y nuestro tiempo es corto también, cortito, entonces voy a intentar avisar siempre a los que están presentando para que puedan dar el espacio para todos. Y entonces tendríamos para empezar en portugués a memória discursiva em quadrinhos da Marvel sobre Thor. Então eu pediria se está presente o Bruno Aguinaldo Feitosa e Rosemary de Almeida Agüero para fazer a sua apresentação
Eu não sei se eles estão presentes, eu estive procurando, mas não encontrei. Se é que eles ainda não entraram ou não puderam entrar, eu vou pedir, então, para o próximo expoente, que seria o tratamento da mulher em seus postos e graduações no Exército Brasileiro sobre a lupa da sociolinguística. Então, seria uma apresentação do Lucas Lester Pereira Hipólito. Muito bom dia, Lucas. Bom dia. Então, passo o microfone para você, porque você sabe que o nosso tempo vai ser bem curto, né? Vai dar menos quase de 10 minutos de apresentação. Então, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Todos me ouvem? Que eu não... Eu estou ouvindo. Ah, tá. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo compartilhar a tela, vocês me falam, tá? Tudo bem. Todos conseguem ver a tela? Sim? Sim. Tudo bem. Tá. Vou ver se eu consigo. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos, né? Ou boa tarde, não sei, para cada um. Meu nome, então, é Lucas, eu sou mestrando aqui da UEMS, né, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu falaria aqui sobre essa questão do tratamento da mulher em seus postos e graduações no Exército Brasileiro sobre a lupa da sociolinguística. Deixei aqui os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira depois enviar, né? Tem o WhatsApp e o meu e-mail. Bom, resumindo aqui, então, eu, né, trabalhei até o início desse ano no Exército Brasileiro, e lá, então, eu comecei a observar algumas coisas, e devido a isso, então, eu quis tentar apresentar um pouquinho e entender um pouco sobre o que é essas forças nacionais, tentar compreender, conhecer, mostrar esses postos e essas graduações, né, que são as patentes para o público feminino, falar um pouquinho sobre como as mulheres são tratadas, né, que lá dentro do Exército Brasileiro, que seria no masculino, e depois também tentar analisar, saber, entender como essa mulher militar, ela se sente ao ser tratada pelo gênero masculino, né, e aí eu vou esboçar um pouquinho sobre isso. Então, por que eu decidi fazer esse artigo? A ideia ela surge, então, no ano passado, quando eu cursava a disciplina de Sociolinguística e Ensino, no mestrado, e aí foi proposto que nós fizéssemos um trabalho, né, tentando trazer, assim, as nossas angústias e que nós pudéssemos linkar essa angústia, né, às teorias da disciplina. E como eu disse para vocês, então, que eu estava até então no Exército, e lá algumas coisas começaram a me chamar a atenção, várias, né, mas uma delas foi essa questão da mulher ser, como fala assim, ser denominada, né, pelo gênero masculino. E aí isso começou a me chamar a atenção, e eu quis tentar trazer isso para a sociolinguística, e aí foi que, no desenvolvimento, eu decidi fazer meu trabalho em 3 partes, falando da história da mulher no Exército Brasileiro, né? Depois falando sobre essa questão dos postos e graduações, porque não é todo mundo que entende sobre isso, então eu quis mostrar um pouco sobre isso, e aí, então, de fato, entrar nesse tratamento, né, da mulher, então, nos seus postos e graduações. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho sobre a história da mulher, né? Discúlpame, Lucas, solamente vemos a lâmina de referências. Isso que eu ia falar agora. Está aparecendo somente a sua bibliografia. Não está passando as outras? Peraí. Não. Está aparecendo ao lado, mas não está aparecendo a sua primeira, onde aparece o resumo e etc. ali, não. Eu não sei como que... Deixa eu ver aqui, se não sei se está travando. Embaixo, você tem ali onde tem, parece um copinho, não tem? Um copinho? Se deixas de apresentar pantalla completa. É que o meu é que ele ficou em cima tudo. Essa é a primeira vez que eu entrei nessa plataforma. Não é Você tem que entrar ali, ele vai entrando um por um. Peraí, deixa eu só ver aqui. Lo que puede hacer es dejar de presentar
É que tem os 3 pontinhos. Ah, Yo tengo su presentación en PowerPoint. Você tem? sí, le va a pasar Sí. el Ah, técnico. Por seria favor, possível, deja- então, ir passando? Sí. Sí, yo tengo, voy a dejar de proyectar y yo voy a proyectar ahora. Eu agradeço. Que eu não estou conseguindo nem sair do meu, parece que está travado. Juan, como anfitrión, vos le podés sacar la proyección. Ahí ya va, cuando Juan presente, ya va a salir el vehículo de Lucas. Já deu certo? Ainda não. Tienes que, encima de la tela hay un cuadrino vermelho, tiene que hacer clic donde dice deja de presentar. Ahí está. Aí, Ah, tá. isso. Agora sim. Ah, tá. Agora sim está aparecendo. Aí. Avísame en qué cuadro te Isso. quedaste y voy. Tá bom, então, muito obrigado. Então, aqui no caso, eu falei sobre a questão do porquê, então, que eu escrevi o artigo, né? Esses 3 itens. Pode passar para mim? Siguiente. Ahí, perdón. Ahí. Isso. Aqui, desse pode passar também, que eu já falei sobre ele, como eu dividi o trabalho. Uhum. Aí aqui. Então, como eu estava falando para vocês, aqui eu vou começar um pouquinho a falar rapidamente sobre a questão, então, como que é a questão da mulher no Exército Brasileiro, né? Então, o Exército, ele está aí desde 1648, né, com a missão de garantir os poderes constitucionais e defender a pátria. Lembrando que o Exército, muitas pessoas acabam confundindo, mas ele é só uma das forças que nós temos no Brasil, porque nós temos, então, a Marinha e a Aeronáutica, né? Muitas pessoas acabam achando que o Exército, ele é antigo e, na verdade, ele é um dos mais novos que nós temos nas forças do Brasil, porque a primeira foi a Marinha, né? Depois a Aeronáutica e depois o Exército. Então, aí ele é uma das forças mais novas que o Brasil tem. Com relação à participação da mulher no Exército, há registro de que a primeira mulher que teria participado seria Maria Quitéria de Jesus. Só que, na verdade, o Exército só tem ela como aceita em 1823, né? Então, assim, demora-se para o Exército entender essa participação do público feminino nele. E aí, então, a partir disso, né, em 1966, é que realmente começa-se a criar, então, essa questão da mulher. Aí as mulheres, de fato, elas realmente entram, né, para o Exército Brasileiro em 1943, né, que é quando as 73 enfermeiras, né, sendo que dessas 73, 67 eram hospitalares e 6 eram especialistas em transporte aéreo. Então, na época da Segunda Guerra, essas mulheres entram para o Exército, elas vão no apoio, né, e até então elas entram para o Exército Brasileiro. E depois disso, demora-se bastante, porque, na verdade, quando a gente, sim, até então, a gente fala-se da mulher no Exército Brasileiro, mas seria até então só uma participação, né? A mulher, de fato, ela entra no Exército, mesmo que ela pertença a esse quadro, né, que eles chamam, que é o quadro de complemento mesmo do Exército, é em 1992, que é quando se abre, então, a primeira turma de mulheres, né, na Escola de Administração do Exército, que é em Salvador, na Bahia. Aí lá, sim, realmente, de fato, as mulheres, elas entram para estudar, elas têm esse direito, né, adquirido aí dentro do Exército, e a partir de então, começa-se a ter formação, então, das mulheres no Exército Brasileiro. Quem quiser depois saber mais detalhes, eu deixei esse link aí, também está lá nas minhas referências, que ele vai trazer mais detalhes sobre, a partir de 1992, como que funciona. Porque, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui tem ciência disso, mas há pouco tempo que foi formada a primeira turma com mulheres, né? Que, por exemplo, se fala muito da formação na SpaceX, na SpaceX, só que até então era só de homens. Então, tanto é que, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, ainda não se tem general
mulher, né? Só se tem até então coronel. Mas há inclusive ano passado, quando eu fui em Brasília numa missão, eu ouvi dizer que possivelmente daqui uns 2, 3 anos, pode ser que esse primeiro grupo de mulheres que foram formadas pela SpaceX, elas podem chegar ao cargo de general, possivelmente, nos 2, 3 anos futuros aí, próximos, né? Então, isso vinha me chamando a atenção, porque se nós formos falar sobre essa questão do Exército Brasileiro, a gente vê, então, que a mulher, graças a Deus, ela está conseguindo realmente entrar em todos os lugares e já tinha passado da hora, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui em Brasília e descobri que agora, então, devido a essa formação das mulheres, teremos futuramente, então, mulheres, quem sabe, general aí, que é uma patente mais alta do Exército Brasileiro. Pode passar para mim, por gentileza? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns postos para a gente entender, né, a questão da hierarquia e da disciplina. O Exército ele tem muito isso. Então, como eu falei para vocês, vocês podem ver que os cargos de oficiais generais, né, que aí tem o marechal, como vocês podem ver aí, essas estrelinhas, elas contam, né, a questão da patente. Então, eu começo aí do superior até o nível mais baixo da patente, né? Então, aqui nós temos marechal, general do exército, general da divisão, general de brigada. Como eu falei para vocês, então, ó, nessa questão dos generais, a mulher ainda não chegou no exército. Nós não temos ainda mulher general no Brasil, né? Nós temos sim, só volta um pouquinho para mim. É isso. Nós temos sim coronel. Hoje em dia nós já temos mulheres coronéis, né, no Exército Brasileiro. E aí então eu mostro para vocês que as patentes elas vão cair. Então tem coronel, tenente coronel, major. Pode passar um pouquinho mais? Então aí depois vem capitão, primeiro tenente, segundo tenente, aspirante oficial. Pode passar. E aí aqui a gente tem os graduados, né? Lembrando que nos graduados nós teremos aqui então subtenentes, sargentos, que aí tem primeiro, segundo e terceiro. E aí nesta parte aqui de taifeiro, cabo, que vocês podem ver que está aqui bem abaixo, nós também não temos mulheres. Por quê? Porque essa parte de taifeiro, a partir daí para baixo, seriam aqueles rapazes que fazem 18 anos, né? Então eles são convocados e eles entram. Então o Exército Brasileiro ele ainda não tem meninas, né? Que vão fazer 17 anos e entram. Então a mulher ela só consegue entrar a partir de sargento. Por quê? Porque sargento no Exército dá para se entrar em nível superior. Então, a partir daí, hoje em dia, por exemplo, tem processo seletivo que as mulheres já fazem. Então, se tem lá uma administradora ou uma enfermeira, elas fazem e elas podem entrar a partir dessa patente aí, então, que é uma patente já acima desses aí, conforme vocês podem ver. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que a mulher, ela entra, sim, no Exército, só que ela ainda não está em todas as patentes. Então, você não vai encontrar, por exemplo, mulher soldado no Exército Brasileiro. Você não vai encontrar mulher general ainda no Exército Brasileiro, porque também é a patente mais alta. Então, a mulher ela ainda está conquistando. Há boatos e rumores, só que aí são só boatos, né? Abrindo um link aqui, que, de repente, no futuro aí, o Exército poderia chamar meninas também que quisessem, por exemplo, quando fizesse 18 anos, servir. Só que, assim, gente, eu que estive ali dentro, eu sei que isso é bem complicado, porque a estrutura física não comportaria no sentido de misturar, porque os soldados, eles acabam tendo que ficar o dia todo e dormir. E aí esse negócio de dormir no quartel infelizmente, ainda é um paradigma que é isso que o Exército ainda embate muito, né? Então é algo que também, de repente, futuramente, pode ser estudado e até discutido, porque são questões aí interessantes. Mas pode passar para mim, por gentileza? Então, o que eu venho aqui trazer para nós? Que com relação a essa questão da mulher, né, do posto, da patente que a gente chama, isso me chamou a atenção por quê? Porque, por exemplo, coloquei aqui na parte que se um soldado ele for conversar com uma pessoa do gênero masculino, ele vai dizer, por exemplo, e esse alguém for alguém de uma patente mais alta que a dele, então ele vai chamar, por exemplo, se for um sargento, ele vai dizer, ô sargento, tudo bem? Né? Ou ele vai dizer, o senhor pode me ajudar nisso? Com relação à mulher, no Exército Brasileiro, ele não vai poder, por exemplo, dizer sargenta, igual a gente às vezes até ouve falar sargenta, né? No Exército, não. Por exemplo, quando eu trabalhei no Colégio Militar, lá os soldados chamam as mulheres de sargento,
né? Chamam de coronel. Então, assim, você vai encontrar o soldado falando com uma mulher coronel ou com uma mulher tenente, sempre nessa questão da patente no masculino, porque é a linguagem, até inclusive eles chamam de miliquês, né? É o miliquês que é utilizado ali dentro das forças. Então, isso aí foi algo que foi me chamando a atenção e eu fui observando. Pode passar para mim. E aí, o que acontece? Quando eu estava fazendo essa disciplina, né, a professora trouxe algumas teorias para nós, e uma das coisas que ela já começou dizendo é que a sociolinguística, ela estuda o uso da língua. Então, isso foi me chamando a atenção, porque dentro desse miliquês, né, nós temos ali várias palavras, assim, várias comunicações que realmente é muito específico do miliquês, ou seja, é uma linguagem militar mesmo, que só eles mesmo compreendem porque faz parte a eles, né? E Coelho, ele diz o seguinte, que a sociolinguística, ela se ocupa de questões como variação e mudança linguística. Então, aí eu coloquei nos coloridos para vocês verem, né? Que onde eu vejo essa mudança linguística? Dentro dos próprios quartéis, né? Porque ali, se você, por exemplo, eu que viajei na época em missão, se você for para um quartel, por exemplo, eu tinha contato muito com as minhas amigas ali no Colégio Militar, aqui no Colégio Militar de Campo Grande. Só que quando eu viajei para missão em Brasília, ou até mesmo em BH, eu via que mudava muito. A própria forma de comunicação já era diferente, né? Porque tem lugares que você vai encontrar mulheres militares de carreira, que elas realmente fizeram aquela escola que eu falei para vocês, que é a SpaceX ou o QCO, né? E você vai encontrar mulheres militares, por exemplo, só de processo seletivo, que elas são temporárias. Então, assim, e você já observa que a forma de tratamento com isso já é diferente, tá? Aí tem o contato linguístico, que você vê que entre as próprias patentes tem diferença. Então, uma mulher tenente falar com uma outra mulher tenente já é diferente, sabe? Tem as diferenças entre elas. Uma mulher sargento falar com uma mulher tenente também já é diferente. Um homem tenente falar com uma mulher sargento. Então, assim, é muito interessante, isso foi me chamando muita atenção, porque eu vi que esse contato linguístico, essas mudanças linguísticas, elas acontecem o tempo todo ali dentro, entre as patentes, e até mesmo na própria patente, seja ela igual ou abaixo ou acima. Então, é muito diferente isso daí. E as línguas minoritárias, né, que a gente sabe que se a própria língua brasileira, né, que dentro desse mundo imenso aí de línguas, né, ela é tão minoritária, imagina então o miliquês, né, que ali cada um, eu fico até impressionado assim, como que o miliquês ele funciona dentro do Brasil, né? E o planejamento linguístico, que é a forma como a história do Exército Brasileiro, ele foi, sabe, estruturando essa língua, esse miliquês. Então, como que, por exemplo, essa mulher ela foi vista, como ela foi aceita, depois como foi esse processo de ser tratado, né? E é aí que veio mais a minha pesquisa mesmo. Pode passar mais uma vez? Porque aí eu comecei a pensar na fala do Pocente, que ele brinca aí nessa questão, né? Eu acho que muitos aqui já podem conhecer isso aqui, que ele fala, domingo à tarde, o político vê um programa de TV, um assessor passa por ele e pergunta, firme? O político responde, não, Silvio Santos. Então, aqui, assim, o Pocente, ele brinca na época com isso daqui, mas eu fiquei pensando muito quando eu li isso aqui na questão do próprio Exército Brasileiro, da mulher dentro do Exército, da fala, porque, assim, é como se tivesse que ter um padrão ali dentro, né? Precisa seguir esse padrão, e eu lembro de uma situação que uma vez, no colégio, uma das mulheres, né, eu vi que ela quis tentar dizer assim, por que eu não posso ser sargenta? Né? Então, assim, quando ela levantou essa questão, o quão complicado foi ali. Então, eu vejo assim que o Pocente, ele traz essa ironia, mas na verdade é algo que acontece até hoje nos nossos dias, né? Como se a língua ela tivesse que realmente ter esse padrão. E, na verdade, no Exército, ela mantém esse padrão, né? E, por fim, aqui, então, quando a professora ela apresenta essa introdução à sociolinguística da Maria Cecília Molica, né? Foi isso que me deu o start. Eu falei, eu preciso fazer um questionário, eu preciso tentar entender, porque, assim, eu fiquei pensando muito assim, eu sou um homem
como que eu vou pesquisar, por exemplo, a mulher dentro do exército? Será que eu tenho esse poder? Será que eu teria esse direito? Só que aí eu fiquei assim, né? Falei, cara, se de repente eu não começar, mesmo que eu não que eu procurei, né, pesquisa sobre isso, não encontrei, falei, talvez se eu não começar, talvez de repente ninguém faça, ou sei lá, quem sabe um dia alguma mulher possa fazer, né? Mas eu falei, eu vou fazer, como era uma proposta de aula, né, do mestrado, eu falei, eu vou tentar fazer isso, vou buscar respostas, vou tentar encontrar alguma coisa, e futuramente, quem sabe, se alguém se interessar, possa continuar ou possa pesquisar mais a fundo sobre isso, né? Então, foi com base na Molica que eu acabei criando um questionário para eu saber se realmente se essa aquietação, se essa aflição da mulher ser sempre tratada no masculino seria minha, ou se também pertenceria às mulheres, por exemplo, do próprio Exército Brasileiro. Pode passar para mim, por gentileza? Então, o que acontece? Eu fui lá, né? Quis tentar aplicar esse questionário, mas infelizmente, gente, no Exército é bem complicado você fazer qualquer tipo de trabalho acadêmico, né, no sentido, porque eles têm muita restrição, para eles tudo é muito duvidoso, por que você está fazendo isso, qual que é o teu objetivo nisso? Então, quando na época eu pedi para o meu comandante, ele falou, olha, não tem como você aplicar isso daqui, porque é um órgão, né, público e não sei o quê, só que ao mesmo tempo o Exército ele tem que tomar cuidado, porque eu teria que pedir autorização para não sei quem, então acabou que o meu comandante na época não quis deixar eu aplicar o questionário que eu tinha elaborado. Aí, conversando depois com ele, eu disse, bom, mas já que eu não posso aplicar um questionário, eu poderia, então, pelo menos fazer perguntas, sim, no meu dia a dia. Ele disse, olha, Lucas, aí a questão da pergunta você até pode, só que você não poderia registrar e, tipo, usar isso daí. Então, eu me senti de forma amarrada, porque mesmo eu queria buscar os resultados, né, e eu não poderia publicá-los em artigo ou em qualquer lugar. O que eu decidi fazer, então? Eu dei a pesquisa como finalizada, mesmo sem fazer os questionamentos, né? Mas aí eu ainda assim tive resultados no sentido que eu fiz as perguntas, eu fui no dia a dia conversando com as minhas amigas ali, como eu falei para vocês, que eu tenho várias amigas lá no Exército, e aí eu fui assim, tirando o resultado, só que eu não podia, por exemplo, citar nomes, eu não poderia, nem siglas, nem nada disso, e aí assim, eu tive que chegar numa conclusão única e apresentei na disciplina, que foi o seguinte, eu consegui falar com 23 mulheres militares, né? Sendo que dentro dessas 23 eu tinha ali sargentos, tenentes, capitães e tenente-coronel, porque coronéis eu não pude, eu não tinha tanto acesso, porque eu sou tenente, era tenente, então eu não conseguia fazer esses questionamentos. Dessas 23, 14 disseram que não viam problema em serem tratadas no masculino, uma vez que o respeito devido, né, é dado e as ordens e missões são cumpridas. Então, dessas 23 mulheres, 14 falaram, Lucas, eu não vejo problema, porque quando eu mando, no caso, se elas forem, elas que são das patentes mais altas, elas falam, quando a gente manda, né, eles cumprem a missão e tá tudo certo. Então, há respeito. 9 já disseram que não gostam, pois elas entendem que já provaram ter capacidade, potencial e direito ao que é delas. Então, elas acham que passou da hora, de repente, do Exército de começar a aceitar que pode sim haver sargentas, pode sim haver capitãs, né? Então, e que não precisa ser exatamente no masculino, né? E também, contudo, é importante relatar aqui que dessas 9 que falaram isso, 8 são militares temporárias. Então, isso daí também conta muito. Porque, como eu falei para vocês aqui, a militar, quando ela é temporária, ela tem um tempo no Exército e ela sai. E aí tem aquela que é de carreira, que ela vai começar, vai seguir a carreira dela até ela entrar para a reserva remunerada. Então, das 9 que eu entrevistei aí, dessas 9 que eu coloquei, só uma aí que é a de carreira que falou sobre isso, enquanto que as 8 já não são de carreira. E das 14 que não viram problema, das 14 que não viram problema, 12 são temporárias e 2 são de carreira. Então, assim, como a gente pode observar, as temporárias, elas não têm problema com isso. Agora, as de patente, elas já ficam um pouco mais assim, questionando sobre essa questão. E até porque as temporárias eu vejo assim, gente, quem é temporário, ele tem um medo, né? Até porque a qualquer momento ele pode sair. Já quem é de carreira não tem tanto, porque ele tem aí um apoio, vamos dizer assim, né?
Pode passar para mim, por gentileza? Lucas, somente para avisar, né? Você tem ainda uns 2 minutinhos para terminar. Então, Já se estou você puder ser mais resumido, Tá obrigada. bom, nada. Então, gente, só para encerrar aqui, não consegui afirmar nada na minha pesquisa por causa que eu não pude dar esses dados, né? Assim, eu tenho eles, mas não posso dá-los, então eu não pude afirmar nada. Foi bem difícil pesquisar dentro desse ambiente, até porque, como eu já expliquei, não é um ambiente fácil de ser pesquisado. Os perfis dentro dessa classificação, né, eles se diversificam muito, como eu mostrei para vocês, então, não somente entre mulheres e homens, mas também entre patentes de tenentes para tenente, como eu já expliquei sobre isso daqui, né? Eu me equivoquei, talvez, em achar que as mulheres teriam a mesma visão, que quando eu entrei na pesquisa, eu achei que elas pudessem ter a mesma visão, e eu já me equivoquei, porque realmente é natural que nós não tenhamos as mesmas visões, né? Então, isso daí foi algo que me chamou a atenção. E uma coisa que o Exército ele sempre falava para todo mundo que entra é: tudo no mundo passa e o Exército fica. Então, assim, você vê que eles são resistentes mesmo a qualquer mudança, a qualquer alteração. Então, eu vejo assim que já é de grande valia a mulher já ter entrado, né? E eu espero sim que futuramente elas consigam conquistar cada vez mais os ambientes e patentes mais altas, e quem sabe no futuro próximo aí conseguirem ser tratadas no seu gênero, né, no feminino. Pode passar para mim, por favor? Então, fechando aqui, eu deixo essa frase aqui do Sapir, né, que ele diz assim: o léxico completo de uma língua pode se considerar, na verdade, como o complexo inventário de todas as ideias, interesses e ocupações que assambarcam a atenção da comunidade. Então, eu vejo que é isso. A minha esperança é porque os léxicos, eles são aí, né, muito diversos, eles se alteram, eles se mudam, então, quem sabe no futuro aí próximo as mulheres possam ser sim tratadas no seu gênero, na sua patente no feminino. Pode passar para fechar? Então, aqui estão as referências. Vou agradecer muito a atenção de todos, né? E este era o meu trabalho. Muito obrigada, Lucas. Quer dizer, foi um tema muito interessante para mim também, porque eu nunca pensei, nunca vi nesse sentido, né? O tratamento da mulher no Exército, mas eu espero que você possa dar continuidade a esse teu trabalho, porque é muito interessante mesmo, né? Eu nunca parou para pensar. Eu agradeço muito a tua participação e estaremos, né, em contato. Você colocou aqui os seus dados também para as pessoas interessadas poder conhecer um pouco sobre esse trabalho. Bom, então, dando continuidade para nossas ponências, então, agora seria uma apresentação, porque parece que a memória discursiva em quadrinhos, eu acho que não sei se tem, parece que não tem ninguém ainda, mas então eu vou passar para o próximo, que seria as variações lingüísticas en la comunicación oral de los vendedores del mercado municipal número 4 y shopping Mariscal. Una apresentación de Cíntia Duré. Cíntia, buenos días y el micrófono ahora es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos por hacer este espacio, ¿verdad? Para nosotros los investigadores de la lengua, del comportamiento del lenguaje. Bien, veo que quiero aclarar el tiempito, tenemos 10 minutos por persona. Tu micrófono. Porque como los primeros no se presentaron, entonces por eso también Lucas también pasó un poquito de su tiempo. Okay. Pero 10 minutos sería la presentación. Perfecto, bueno, empecemos entonces. Si me permiten un ratito. Ahí está. Bueno. ¿Se puede visualizar mi PowerPoint? Perfecto. Sí. Genial. Bueno, mi tema son las variaciones lingüísticas en la comunicación oral de los vendedores del mercado municipal número 4 de Shopping Mariscal. Yo soy Cíntia Duré, licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Asunción. Y bien,
este es mi marco teórico. Estos serían los autores a quienes yo consulté para poder realizar este trabajo. Tenemos a Saussure, Labot, Ferguson, Cosseriu, a López Serena, a la profe Ladislao Alcaraz y al profe Juan B. Aguiar. Bueno, primero que nada tenemos que determinar qué son las variaciones lingüísticas. Bien, el uso de la lengua está condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contractual o histórico. La forma en cómo los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según las circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en el que estos estén implicados. Bueno, yo me basé en lo que serían las variaciones lingüísticas por parte de Labot. Él habla acerca de 4 variaciones: la diafásica, la diastrática, la diastópica y la diacrónica. Bien, las diafásicas o situacionales se producen a través de 3 factores, que son los internos, los sociales y las de comunicación, ¿verdad? Básicamente sería donde cada individuo va modificando su forma de hablar según los parámetros sociales de interacción verbal que tienen. Cada individuo va modificando su modo de hablar para adaptarlo a una situación, ¿verdad? Es por ello que no es lo mismo que yo hable con un niño a que hable con una persona de mi edad, y así sucesivamente. Las diastráticas vendrían a ser las socioculturales, que se deben más bien por fenómenos migratorios, la globalización en general, el declive del mundo rural. Estos serían elementos que generarían intercambios verbales entre grupos sociales, y esta interacción se puede dar en lugares públicos, comercios, relaciones de servicio como atención al cliente, y todo esto aporta a que se desarrollen nuevas formas de expresividad, generando cambios en el individuo. La diastrática y la diafásica están convendidas unas de otras, ¿verdad? Luego están las diatópicas, que vienen a ser cuando dentro de una misma lengua se pronuncia o se tiene un léxico diferente en determinados puntos del mismo territorio. Pero la regionalidad no solamente a veces afecta al léxico, a las palabras en sí, sino también a rasgos morfosintácticos. Acá puse 2 ejemplos que pude evidenciar durante esta investigación. Un ejemplo léxico sería la palabra demasiado, que es un adverbio de cantidad, lo cual de pronto, como la expresividad oral es tan fugaz, es tan espontánea, termina diciendo demasiado, pero no varía tanto en su categoría gramatical, sigue siendo un adverbio de cantidad. Por otro lado, en el ámbito morfosintáctico tenemos, por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto del indicativo, había sido, del verbo ser, que me determina una existencia, y acá veo el ejemplo que dice: él había sido chofer de Susana. Pero en lo que sería la comunicación de los paraguayos, este término termina siendo utilizado como una interjección y se utiliza más para dar un énfasis o una mayor importancia a lo que se quiere expresar. Por ejemplo, había sido que estudiaron, entonces es más como una especie de recalcación. Luego están las diacrónicas, que son las históricas. Estos fenómenos son más lentos, o sea, este fenómeno es más lento y sobrepasa los límites del individuo, que lleva al cambio lingüístico. El tiempo solo representa el marco dentro del cual se da el cambio, siendo los verdaderos autores los propios hablantes. Acá, por ejemplo, dentro de lo que sería la lengua del paraguayo, se puede ver un término, por ejemplo, pocillo, que antes era muy utilizado por la gente y hoy día casi está obsoleto, ¿verdad? Prefiere la gente llamarlo taza, ¿verdad? Bien, al hablar de Paraguay, evidentemente tenemos que hacer la diferenciación de lo que sería el bilingüismo y la diglosia, ¿sí? El bilingüismo, según Juan Carlos Moreno, consiste en el dominio pleno y alternante de 2 lenguas, o sea, clarísimo. Por su parte, la diglosia más bien es la situación en la que coexisten 2 lenguas en una comunidad de hablantes, de tal forma que por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra, se emplean ámbitos o circunstancias diferentes, ¿verdad? Una es mucho más familiar y la otra es más formal. Más adelante voy a explicar una cita que hace la profe Ladislao respecto a esto, en lo que sería la lengua del Paraguay, ¿verdad? El bilingüismo en Paraguay es básicamente social, porque a lo largo del territorio geográfico nacional coexisten 2 lenguas de uso mayoritario, ¿verdad? La española y la guaraní, manejadas individualmente con diferentes grados de competencia, según el contexto, la situación y la función comunicativa. La diglosia en Paraguay, según Meliá, citado por la profe Ladislao,
sostiene que el uso del español o del castellano o del guaraní obedece a normas sociolingüísticas, de hecho son prácticamente discriminatorias, ya que la lengua española adquiere los caracteres de lengua de dominación, mientras que el guaraní aparece como una lengua del dominado. Entonces ahí se puede ver ya esta cuestión de las jerarquías, ¿verdad?, de respecto a estas lenguas que se hablan en Paraguay. Bueno, un poquitito también quiero hablar acerca de los rasgos rioplatenses que puede evidenciar dentro de esta investigación. Tenemos rasgos fonológicos como el ceseo, ¿verdad?, que vendría a ser que es como un vicio del lenguaje que consiste en no saber diferenciar el sonido de la C y la Z, y todo hace referencia al sonido de la S. Tenemos el yeísmo y el yeísmo, ¿verdad? En este caso es la no diferenciación del sonido de la doble L o la L y la letra Y. Pero en Paraguay, por ejemplo, este fenómeno no ocurre como en Argentina, ¿verdad?, que se diferencia de estas dos. O sea, no hay diferenciación entre estas dos letras, sino que ocurre más bien con el tema del uso de la CH por influencias del guaraní, ya que estas tienen el sonido de shu, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir shalai, que significa en guaraní desordenado, ¿verdad? Puedo decir también shaque, como una especie de advertencia, de cuidado. Y esto, por ejemplo, al estar mezclado con el guaraní, a veces podemos escuchar en la gente que dice shina, dice leche en vez de leche, dice cuchara en vez de cuchara. Entonces ahí se da este fenómeno. Luego tenemos rasgos morfológicos como el voceo, ¿verdad?, que viene a ser utilizar el pronombre de la segunda persona vos, ¿verdad?, en vez de tú. Tenemos flexiones de tiempo. En este caso, por ejemplo, muy rara vez vamos a estar escuchando, al menos en la expresividad del paraguayo, las formas compuestas de los pretéritos perfectos o imperfectos. Preferimos en ese caso utilizar las formas simples. Por su parte, la parte de futuros, muy rara vez también vamos a usar la parte simple, sino todo lo contrario, vamos a preferir usar perífrasis verbales. En vez de decir iré, decimos voy a ir, ¿verdad? También hay una cuestión acá con la cuestión condicional, ¿verdad? El tiempo condicional, para poder darle al futuro como un valor predictivo. En vez de decir qué horas son, decimos, hey, ¿qué hora sería ahora? ¿Verdad? Entonces ahí se puede dar este fenómeno. El leísmo también vemos que es justamente el no saber utilizar el pronombre del complemento indirecto, y todo hace referencia al término le, ¿verdad?, en vez de usar lo o la. Un caso claro sería cuando usamos la palabra dar, ¿verdad? Le di de comer, en vez de decir los di de comer o la di de comer, decimos le di de comer, qué sé yo, a los patos. Entonces ahí puede, o agarrarle, ¿verdad? Agarrarle un poco a, no sé, este teléfono, entonces agarrarle, en vez de decir agarralo, ¿sí? Luego tenemos el lunfardo, ¿sí?, que esta ya vendría a ser, se basa principalmente en el uso o sea, por las influencias de las lenguas italianas, debido a que Buenos Aires era colonia italiana, y tras el descubrimiento de América, y como hablamos hace rato de este tema de la globalización, al estar tan cerquita de ellos tenemos muchísima influencia por parte, de verdad, de la zona de la capital argentina. Ahora bien, quiero hacerles escuchar un poquitito un audio de las manifestaciones lingüísticas en el mercado municipal. No sé si se escucha. Bien. Acá, por ejemplo, para el análisis de esto, se tomó el marco locativo y ambiental, las variaciones situacionales, la variación sociocultural y la influencia de otros idiomas en la comunicación de los vendedores. Acá voy a dar dos ejemplos del mercado y dos ejemplos del Shopping Mariscal de cómo se dan estas variaciones o estas manifestaciones. En este caso tenemos una conversación entre yo y una vendedora, en donde hablamos en guaraní, que dice Mbae Chapa Doña, Mbae Chapa, ¿qué te ofrecemos?
Ajeka hina she pantalona, aipota mi de vestir, erecopico yemos ella mi, arecomba de color aipota, aipota hua, darecoico ape, pero llenaron mi, sapeite harutan debe. Hamodera meta lleves a llame es 65 YP, pero brasilero de calidad primera. De Catuya me es 60, ya me entendé, me la 60. Bueno, acá por ejemplo, se puede ver una variación sociocultural o diastrática, ya que el vendedor, al identificar ciertos parámetros, se ve una variación diastrática, ya que esta conversación aporta a que se den nuevas formas de expresividad por ambas partes y eso genera cambios tanto en el cliente como en la vendedora, de acuerdo al entorno en el que se está manejando, utilizando la diglosia, ¿verdad?, para manejar ambos idiomas, tanto el castellano como el guaraní en esta oportunidad. También quiero recalcar el tema del plural majestático, ¿verdad?, que consiste en referirse a uno mismo mediante el pronombre de la primera persona plural nosotros, ¿verdad?, como una especie metafórica de que en ambos casos, tanto en el shopping como en el mariscal, en el mercado, de que son como representantes de su establecimiento, de su marca, ¿sí? Bien, la segunda conversación vendría a ser entre un vendedor y yo. Patronita, decí nomás que necesitas. Hola, te cuento, voy a tener un festival de danza y necesito varias músicas. No te vayas a preocupar, te vamos a armar un enganchado purete para que te salga todo lindo. Sentate pues, vamos a elegir lo que necesitas. Acá se ve una variación diastópica o geográfica. Utiliza la palabra patronita como una expresión de adulamiento y de respeto que se genera en esta expresión, dando otra significación a dicha palabra, ya que no soy su patrona, soy su clienta, ¿verdad? Además está la palabra enganchado ahí, lo cual en este contexto adquiere un significado diferente al del diccionario, ¿verdad? Que en el diccionario está como enamorado o pretendiente, o que prende de un gancho o algo, y en este caso enganchado significa músicas una tras otras dentro de un dispositivo. También se puede ver el voceo, también se puede ver el ceseo, también acá está la flexión de tiempo, para que habíamos hablado acerca del futuro. Ahora por parte del shopping mariscal, en este caso, tenemos una conversación también entre yo y un vendedor. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy precisando esta blusa en S, ¿será que la tiene? Déjeme consultar en el sistema, sí, lo tenemos, se lo acerco, gracias. Acá hay una variación situacional, ya que hay un intento de tratamiento formal, pero dentro de esta ocurre un rasgo muy característico de la zona del Río de la Plata y se mezcla con un error de sintaxis, ¿verdad? Que en este caso hay un error de género respecto al uso del pronombre, con la concordancia de género. Luego tenemos esta conversación que se dio en guaraní también, en el shopping mariscal. Bienvenida, ¿en qué le puedo ayudar? Vaya pa, she añe la castellano, pero hay que pedir perfume. She sobrina cumplita 15 años. Esperame un ratito, señora. Viene otra vendedora, ella pa señora, me dijo mi compañera que necesitas un perfume. Si hay que pedir perfume, she sobrina 15 años, o cumplita dentro de 20 días. Entiendo, te voy a hacer oler los que pueden gustarle, ¿sí? Y yo, bueno. Acá se da una variación sociocultural o diastrática, ya que ocurre un cambio en la vendedora y en su entorno, y ante esto ella decide abordar la venta como puede, dirigiéndose a la clienta en castellano, comprendiéndola por completo, pero no pudiendo manejar el mismo código. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que es la diglosia que ya había dicho la profe Ladislava, ¿verdad? De que el castellano en ciertos contextos es propio de los ámbitos formales administrativos y el guaraní en cambio se da más en ámbitos coloquiales, familiares o entre amigos. También podemos ver el dequeísmo, podemos ver el voceo, el leísmo y también el fenómeno de la flexión de tiempo respecto al futuro. El último que se habló en inglés, acá se da más una cuestión sociocultural, ¿verdad? Ya que los individuos, o sea, en este caso el vendedor, como entré en una tienda de marca internacional, específicamente de Estados Unidos, es como que el vendedor tiene que estar a la altura de la marca y debe manejar también el código del cual es la procedencia de y no hubo ningún inconveniente al momento de hacer una conversación.
Y justamente, nuevamente acá, sociocultural, ¿por qué? Porque tenemos que como obligarnos ante esta cuestión de afuera, de la globalización, ¿verdad? A empezar a manejar diferentes códigos, además del que es nuestro, de forma natural o de forma de lengua materna que tenemos. Bien, esto ya termino. Estos son algunos términos que fueron utilizados tanto en el mercado como en el shopping. Acá todas estas palabras fueron escuchadas y extraídas de conversaciones y de los pasillos que fui abordando. Estas palabras ya cuentan con significación en el diccionario del castellano paraguayo por parte de la Academia de la Lengua Española de acá, y también algunas palabras por parte del diccionario castellano usual del paraguayo del profe Juan B. Aguirre. Esto sería el aporte de este trabajo. Estas son algunas palabras que fueron sacadas dentro de los contextos que tienen una significación que aún no está registrado dentro de lo que son los diccionarios en castellano que tenemos. Por ejemplo, la palabra feroz, no feroz, eso también el paraguayo o los paraguayos tendemos a tener al final la S final como una S aspirada. Entonces tenemos palabra como feroz, que no significa ¿cómo sería? Intimidante, sino más bien grande, inmenso, tipo esta blusa, este saco me queda feroz, me queda grande, ¿verdad? Cuerona, que ya si bien tiene un significado, no se acoplaba al contexto en el que me manejé, entonces traté de darle acá un significado. Como mujer de figura atractiva, sinuosa a la vista, enganchado, que ya habíamos hablado, canciones seguidas una de otras, el Hufflepuff, que viene a ser un inhalador, lucita, ¿verdad? Que en vez de decir las lucecitas de Navidad, decimos las lucitas de Navidad. Maciado, también un adverbio cantidad. Naná, ¿verdad? Que decimos cuando tenemos una herida superficial o un moretón en la piel. Trambólico, cuando tenemos una descripción de una situación dificultosa o de difícil explicación. También hay palabras de otros idiomas, como aguará, que viene del guaraní, que significa zorro. Esto hace referencia a una persona que desborda felicidad ante un halago. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy muy aguará por todo esto. Pireca viene de la palabra pirebae, que sería una persona que está de mal humor. Tester, que sería el probador. Outfit, que sería vestimenta para alguna ocasión. Duvet, que sería edredón. Y palabras derivadas de marcas, ¿verdad? Como Blindex, Coleman, Rimmel, Tupper. Entonces, esas serían los términos léxicos rescatados dentro de este trabajo. Como conclusión, en cuanto al análisis del trabajo, se puede concluir que la diversidad sociolingüística entre vendedores del mercado y el shopping están enmarcadas principalmente por estratos sociales de pertenencia, uno alto y otro bajo, ya que en el mercado es el cliente el que debe adaptarse al vendedor y en el shopping ocurre lo contrario. Esto, por ejemplo, en mi trabajo escrito está mucho más detallado en cómo el vendedor del mercado municipal, él decide si te vende de acuerdo a la empatía y de acuerdo a cómo se da la conversación entre cliente y vendedor. En cambio, en el shopping hay una predisposición ya de que el cliente es quien manda, el cliente es el que determina si se va a hacer o no la venta, si se le va a abordar o no, ¿verdad? Con una mirada, con una palabra. En el mercado no, en el mercado te atropellan y te dicen, no, este te va a quedar lindo, y como que te dan un montón de sugerencias y te obligan más o menos a que le compres. En lo que refiere a la influencia de otros idiomas, son el guaraní y el inglés lo que más aportan a las expresiones de los vendedores utilizando términos como aguará o like, ¿verdad? Esto se puede ver en todos los estamentos, tanto de shopping como del mercado. Y por último, en lo que respecta a la creación de nuevos términos, ¿verdad? Yo al menos pude captar en esta investigación de que nosotros los paraguayos tendemos mucho a la verbalización, como a sintetizar las acciones. De ahí viene términos como llavear, que es echar llave o cerrar con llave, bajear en vez de decir bajar, ¿verdad? Tenemos también, acá puse un ejemplo como cervecear, en vez de decir tomar cerveza, cervecear. Y también tendemos también a sustantivar palabras mediante la función que desempeña dicho objeto. En vez de decir palo para repasar, decimos repasador. Es como que tratamos de sintetizar constantemente. Y la recomendación que doy: se precisan de investigaciones exhaustivas en el campo de la sociolingüística, ya que de esta forma es posible comprender, predecir y validar la evolución de la lengua y la cultura paraguaya. Estos estudios ayudarán tanto a propios como ajenos a la comprensión de la comunicación prevaleciente de los paraguayos, la cual a veces es tildada por sus influencias y a veces hasta por ignorancia como culpable de utilizar incorrectamente el idioma, que si bien nace en España y le debemos un total respeto, al mezclarse, este obtiene matices y características propias.
El sentido de pertenencia es crucial para todo individuo y la comunicación al ser un acto social es fundamental para dicho cometido. Es por ello que se debe fomentar a la comprensión, la validez y el enorgullecimiento de las diversas variaciones lingüísticas, los cuales moldean las formas comunicativas que cada individuo utiliza dependiendo de a qué lugar pertenece. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Cintia. Un trabajo excelente. Yo no soy paraguaya, pero me identifiqué con muchas palabras que vos presentaste, principalmente el trambólico, que se habla mucho, ¿verdad? Entonces, es un trabajo así, para mí, por lo menos, es muy interesante mismo. Y felicitaciones, es un trabajo que tiene que dar a conocer porque trae muchas informaciones muy verdaderas, conocidas del día a día de las personas. Muy espectacular la presentación. Yo quería preguntar solamente si está Verónica Rosarito, que ella tenía que hacer en la presentación, por eso yo dejé también que no, en el caso que vos presentaste un poco más largo, porque yo no sé si está Verónica Rosarito Ramírez, que tendría que hacer una presentación. ¿Está bien? Genial. No, profesora. Sí. Entonces yo no sé si está Verónica, yo creo que yo le estuve buscando, pero parece que ella no está para hacer su presentación, que sería una reconstrucción de las sensaciones poéticas en la traducción de los mini poemas de Rubén Vareiro Saguier. ¿Está bien? Entonces, de mi parte, yo entrego entonces el trabajo, agradezco muchísimo la participación. Sí. Quería hacer una acotación. El señor Bruno Feitosa envió un video y vamos a estar transmitiendo ese video al final del siguiente panel. Al final vamos a empezar el siguiente panel con la profesora Eliodora Verón y al final del panel vamos a pasar el video del señor Bruno Feitosa junto con la doctora Rosemer. Ya. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, profesor Lange. Entonces retomo yo la posta. En este momento, al terminar la mañana, tenemos nuestras ponencias. Hay 4 ponencias. Yo soy la profe Eliodora Verón del Instituto Superior de Lengua de la carrera de Guaraní. Voy a estar moderando. Les recuerdo a los ponentes que tienen 10 minutos para presentar sus temas, porque son 4 ponencias y si es que no excedemos en el tiempo, lo que vamos a hacer es restar el tiempo al receso para el almuerzo. Entonces, les recuerdo, entonces les estaré avisando si por ahí se excede, ¿verdad? Bien, ya veo que están los ponentes, entonces les doy la bienvenida, les agradezco desde ya. Son temas muy relevantes para nosotros y vamos a empezar con el señor Adriano Guedes Carneiro, que está con Karina Frescursiño. El tema que tienen es Descifrando o Kit do Descubridor Portugués no Mundo Anticolonial de Patricia Lino. Adelante, los escuchamos. Muchas gracias, profesora. Buenos días. Saludo a los todos presentes. Es un honor participar de este congreso. Somos de la Universidad Federal Fluminense, en Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Leremos la ponencia en portugués, leré una parte, Karina la segunda. Muchas gracias. Esta comunicação tem por objetivo discutir o kit de sobrevivência do descobridor português no mundo anticolonial, de Patrícia Lino, sob a perspectiva de sua condição fronteiriça entre a literatura e a performance, entre o poema e as artes visuais, enquanto literatura pós-autônoma, texto-instalação, conforme podemos ler no livro em Dicionário Contemporâneo de Antônio Andrade et al. Porque a fronteira, como sugere Heidegger, segundo a epígrafe utilizada por Homi Kababa em O Local da Cultura, não é o ponto onde algo termina, mas o lugar a partir do qual começa a se fazer presente. Patrícia Lino é poeta, ensaísta e professora universitária
na University of California, em que leciona literatura e artes visuais afro-luso-brasileiras. Publicou até o momento aula de música em 2022, o Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial, de 2020, No Exército um Livro, de 2020 também, e Manuel de Barros e a Poesia Cínica, O Círculo dos Três Movimentos, com vista ao Homem-Árvore, de 2019. Dirigiu Dédalus 22/1, de 2021, Anticorpo, uma paródia do Império Risível, 2019, Vibrant Hands, 2019, lançou também o álbum de poesia mixada I Who Cannot Sing, de 2020. Como intelectual, poeta, artista, enfim, com todas as suas diversas atividades de produção artística e intelectual, Patrícia tem despertado enorme interesse na comunidade acadêmica e crítica de língua portuguesa. Há infinitas possibilidades de leitura para o livro, que ora nos propomos investigar. Aquela que prescrutamos aqui não esgotará de forma alguma nem a ela mesma, nem as outras possíveis. Gilles Deleuze, em Diferença e Repetição, de 1968, escreveu que não há 2 grãos de poeira absolutamente idênticos, 2 mãos que têm os mesmos pontos notáveis, 2 máquinas de escrever que tenham a mesma impressão, 2 revólveres que estriem suas balas da mesma maneira, reproduzindo a seu modo singular o que Nietzsche já havia apontado com enorme potência em Sobre a Verdade e a Mentira, escrevendo, por exemplo, que tão certo como uma folha nunca é totalmente igual a uma outra, então todo conceito surge pela igualação do não igual, demonstrando que procurar estabelecer a semelhança entre cada página do livro de Patrícia, o Kit, e outras de outros livros, é abdicar da possibilidade de enxergar o que o texto tem de novo. As páginas do Kit não são iguais entre si, nem se assemelham a nenhuma outra jamais escrita, como as de nenhum livro se assemelha a outra página, seguindo esse raciocínio, e precisam ser analisadas a partir e somente de si próprias. É possível detectar indícios de uma literatura pós-autônoma, na forma complexa como é delineada no artigo Práticas Inespecíficas, presente em Dicionário do Contemporâneo, de autoria coletiva, obra que vislumbra com mais nitidez o rizoma artístico latino-americano, mas que, analogicamente, pode ter suas conclusões deslizadas para outros cenários da arte e da literatura em geral. Neste texto, os autores levantam a questão da impossibilidade que se encontra crescente nas práticas estéticas contemporâneas, demonstrando o quanto estão abertas para combinações híbridas, que permitem na literatura uma interferência de outros discursos e registros, gerando uma expansão do campo literário, através do diálogo do mesmo com outros meios de expressão, tal como a mistura da ficção com a fotografia, a pintura, os textos poéticos, os documentais, etc. Essa tendência heterogênea, presente na literatura atual, permite troca e comunicação entre diversos campos de estética, criando, a partir desses cruzamentos, conexões originais que colocam em questionamento a noção de uma forma definida anteriormente observada. Em Frutos Estranhos sobre a Inespecificidade da Estética Contemporânea, de 2014, Florência Garramunho tece potentes considerações sobre o cenário contemporâneo da literatura, evidenciando não apenas a falta de especificidade das artes que compõem o campo expandido, mas propondo reflexões sobre uma literatura fora de si, partindo da ideia do não pertencimento, resultado do encontro, contaminação entre as artes. Esse não pertencimento desconstrói uma ideia de origem e de filiação a um campo determinado da arte, reforçando a ideia de uma arte inespecífica e em constante trânsito. Cito Garramunho. Essa aposta no inespecífico seria um modo de elaborar uma linguagem do comum que propiciasse modos diversos do não pertencimento. Não pertencimento à especificidade de uma arte em particular, mas também, sobretudo, não pertencimento a uma ideia de arte como específica. Seria precisamente porque a arte das últimas décadas teria abalado a ideia de uma especificidade, além da especificidade do meio, que cada vez há mais arte multimídia ou o que poderíamos chamar de arte inespecífica. Passo para a Karina. Muitas graças.
Buenos dias, também saludo aos professores e colegas, vou a seguir lendo. Também é possível se falar em texto-instalação, em relação ao kit. A ideia de texto-instalação, segundo os autores de Práticas Inespecíficas, surgiu a partir dos textos do escritor performance Mário Bellatin, mexicano, em que há a mistura de diversos elementos artísticos, na sua combinação de fragmentos de realidade, na superfície nunca apaziguada do texto, muitas vezes até incluindo fotografias e imagens, criam espetáculos da realidade. No entanto, a prática texto-instalação é encontrada em diversos artistas e escritores sul-americanos, já que, como comentamos, o mote dos autores do Dicionário do Contemporâneo é a cena americana. Em evento realizado recentemente, no dia 18 de agosto de 2022, no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a escritora performance Patrícia Lino afirmou que o livro, o kit, foi derivado de uma instalação anterior. O texto instalação também pode ser entendido como texto performance, como entende Paloma Vidal. Citamos agora, então, a Paloma Vidal. O escritor se arrisca como performer ao construir a obra com o próprio corpo, expondo-se numa indefinição das fronteiras entre arte e vida. Herdeira das vanguardas, um dos traços da performance é questionar os limites da arte e, nesse gesto, aproximá-la da vida. Quando o performer faz do próprio corpo um material de trabalho... No, es el Zoom, me parece que es el Zoom, sí, de Paraguay. Acá. Ya. ¿Lo tienes acá? Sí, lo tengo acá. Entonces, Profesor Guido, ¿podía en tu presentación? cerrar su micrófono? Graças. Quando o performer faz do próprio corpo o seu material de trabalho, está deliberadamente questionando o distanciamento que funda a ideia de obra e apostando na possibilidade de que ela seja uma experimentação subjetiva e quem sabe até com novas formas de subjetividade. Não se trata necessariamente de uma inflação narcisística, embora essa seja um risco a ser calculado. Fecho aqui a citação. A interpretação de Patrícia Lino guarda as características do simulacro. Ela interpreta com uso e abuso da artificialidade provocativa e proposital, como faria um ator, talvez mais Bakhtiniano, atuando em Esperando Godot, por exemplo, que representasse um personagem, cheia de maneirismos, como a impostação de voz de um apresentador de circo, ou daqueles vendedores mambembes charlatães que circulavam antigamente e ainda circulam por cidades do interior, nas suas praças públicas, anunciando seus produtos e ungüentos milagrosos. O simulacro, na performance de Patrícia, materializa-se voluntariamente no motivo de repetição do mesmo procedimento em cada leitura, na mesma entonação e forma de encarar cada particularidade do texto. Fato que pudemos constatar no programa Luso-Brasilidades, exibido no dia 29 de setembro de 2022, como também no referido evento da UF. Já dissemos que essa repetição não busca exatamente o mesmo, mas dialeticamente o diferente. E aqui pensamos mais uma vez em Deleuze, que, em Platão e o simulacro, elege justamente essa última figura, o simulacro, para reverter platonismo, pois, cito Deleuze, o simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. É o diferente, o novo. Portanto, Patrícia Lino, ao fazer uso do simulacro em sua performance, está criando o novo, o diferente, em seu texto instalação, através dessa palavra performance-imagem. Patrícia Lino celebra a morte de uma ideia, a do descobridor português, e revela a impossibilidade da sua sobrevivência no mundo anticolonial. Como ser Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Bartolomeu Dias no mundo anticolonial? Simplesmente não pode ser. Não há espaço, nem tempo, nem condições históricas para tanto. Patrícia demonstra o quanto anacrônica e absurda é esta ideia. Os vários itens que integram o kit são paliativos para cuidar de um paciente em estado de morbidade absoluta.
é medicina paliativa para tratar fantasticamente de zumbis. O sentido deve deslizar da figura do descobridor português para aqueles que alimentam essa ideia de grandiosidade para o passado colonial português, para aqueles que se banham na ideia de saudade, para aqueles que são viúvas salazaristas, fascistas com ou sem carteirinha, racista de todas as espécies, saudosistas do domínio da escravidão colonial, machistas impertigados e enfadonhos, cultuadores do White Dead Man. Cada item do kit de sobrevivência é uma isca para descobrir e identificar fascistas e para tripudiar de suas convicções políticas, artísticas, sociais, religiosas e tudo mais. O alvo é esse homem branco adulto macho, representante mor do comportamento fascista, do patriarcado, do racismo, da misoginia. Esse ser responsável pelo antropoceno ou pelo capitaloceno, pela destruição do planeta, simbolizado nesse pensamento da dominação colonial portuguesa e a impossibilidade da sua permanência no mundo que se desenha anticolonial. O livro conclama este devir negro, devir mulher, devir criança, devir animal e devir vegetal como formas de sobrevivências no mundo anticolonial. Muchas gracias. Obrigada. Auye. Bueno, entonces pasamos a nuestra segunda ponente, Rocío Acevedo Carranza. Ella viene de la Universidad de Texas El Paso. El tema que nos va a compartir es el poder de la identidad lingüística, étnica y cultural en latinas en programas de doctorado durante su trayectoria académica en los Estados Unidos. Adelante, la escuchamos. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla para mi PowerPoint? Ya está. Ok, sí, un momentito, es que está accesando, está un poco lenta mi computadora. Estoy accesando la PowerPoint. Low system resource, ok. All right. Aplicada. Ok. Está apareciendo. Sí, está un poco lenta mi computadora, disculpen la espera, no más que aquí ya. Ok, muy bien. Voy a comenzar, ¿sí? Adelante. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy es un privilegio para mí el poder compartir mi estudio y todas mis aprendizajes en esta trayectoria doctoral que terminé el año pasado. Primeramente, bueno, soy Rocío Carranza Acevedo y terminé mi doctorado en la Universidad de Texas en El Paso, y obviamente que está en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, mi estudio, el tema de mi estudio se basa precisamente en uno de los temas preponderantes que encontré, el cual lo titulé El poder de la identidad lingüística, étnica y cultural en latinas en programas de doctorado durante su trayectoria académica en los Estados Unidos. Obviamente que este tema fue preponderante en el número total de participantes que tuve, que fueron 14 latinas en estudios doctorales. Entonces, por eso me voy a enfocar en este tema tan importante, sobre todo para la población bilingüe que está en la frontera con los Estados Unidos, donde se habla español
se habla el inglés y obviamente se habla también el Spanglish, una combinación de español y de inglés que usualmente pasa en comunidades bilingües o en fronteras. Ok, mi título se llama, de mi disertación, Sí se puede, Yes You Can. Understanding the experiences of Latina students during their doctoral journey at a Hispanic serving institution. Déjenme decirles un poquito el por qué escogí mujeres en doctorados, ¿verdad? Básicamente yo soy latina, yo soy una mexicana inmigrante en los Estados Unidos y para mí es importantísimo el papel que juega la mujer en todos los niveles educativos, pero sobre todo a nivel academia. No vemos, desgraciadamente, de acuerdo a las estadísticas en los Estados Unidos, el reporte en el 2021, no más del 10% de latinas, obviamente de diferentes partes de Latinoamérica, cursan estudios a nivel doctorado. Desgraciadamente, este grupo étnico, que son los latinos, latinas, o lo que le llaman en Estados Unidos Latinx, es el grupo minoritario que de menos porcentajes o que cursan, obviamente, doctorados en los Estados Unidos. Entonces, mi interés fue precisamente eso y obviamente porque por justicia social, porque la mujer juega un papel importante, sobre todo en la educación de las futuras generaciones, en programas de educación. ¿Cuál es el research design que usé? Bueno, es un estudio cualitativo que exploró las 14 experiencias de 14 latinas en doctorados, ¿verdad? En diferentes disciplinas. Estudié en disciplinas de STEM, ¿verdad? Y lo que dicen non-STEM, ¿verdad? De ciencias, ¿verdad? Y tecnología y obviamente de humanidades, estudios sociales, etcétera, en una universidad bastante grande de 25,000 estudiantes que sirve a hispanos preponderantemente en la frontera con los Estados Unidos y México. ¿Cuáles son los frameworks en methodology? La metodología que usé y el cuadro teórico, bueno, Latino Critical Theory, ¿verdad? Usé también Chicana Feminist Epistemology, epistemología feminista chicana, y obviamente testimonios que duraron entre 2 y 3 horas aproximadamente, y obviamente que usé Purposeful Sampling, ¿verdad? Muestras con propósito, y mi análisis fue primeramente narrativa y obviamente temático. Como ustedes saben, es el tema de mi exposición. Les voy a dar un ejemplo aquí de uno de los testimonios que muestra precisamente esa identidad cultural, étnica y lingüística de 3 de mis participantes en diferentes programas doctorales. El testimonio que voy a leer está en inglés y es de Verónica. Ella estaba en el doctorado de retórica y composición y ella comentó sobre su identidad. Dice, "But being here is not that I don't like Mexico. I recognize the opportunities that we have here. But I don't want to become Americanized. I want to keep being a Mexican in the United States. I don't want to change my values. I do respect the American values, but I think that the Mexican values, particularly family values, are in some way better. But of course, there's a conflict outside campus, There's a conflict outside campus, in the communities. There's a conflict because what they think is, well, some people, some Anglos, they are seeing us like a threat, that we are changing everything for them. Instead of saying that we are enriching the American society, we are not a threat to society, but they don't understand. Esto es importante que les mencione que ella dice, no somos una amenaza para la sociedad, pero ellos no entienden. Mi estudio lo hice durante la presidencia de Trump, donde había una gran discriminación, obviamente contra los mexicanos y en general contra los latinoamericanos. Entonces, mis participantes aquí, Verónica está expresando, ¿verdad?, su opinión sobre la importancia de la cultura mexicana, de la cultura latina en los Estados Unidos y su gran aportación, sobre todo en el ámbito de los valores de la familia. Aquí tenemos a Eva, ella estaba en Ciencias de la Salud, Health Sciences, y su testimonio dice así:
Don't stop believing in what you really want. Be passionate in everything that you do. You're capable and smart. Show the world that. And don't be afraid to be yourself. Do not be afraid to be a Latina. Be true to yourself. My life has been shared by two worlds, you know, ni de aquí, ni de allá. It's a border life. And it's a beautiful place to live and to grow up. There's a clash of cultures, a clash of people, a clash of values. But at the same time, we are one, you know, and we look out for each other regardless of our identities. Aquí Eva, obviamente, es una chica que nació en esta ciudad americana, en la frontera, y ella tiene su identidad, obviamente, de latina, pero también chicana, ¿verdad? Donde se ha sabido que se ha sufrido mucha discriminación a través de los años y de las décadas, obviamente la colonización y todo la historia, ¿no?, que envuelve estar en un pueblo donde el angloparlante, ¿verdad?, el inglés es preponderante, pero ella siempre, a través de todos los testimonios que compartió, su identidad increíblemente fortalecida y obviamente enriquecida por medio de vivir en la frontera y estar cursando un doctorado en esta universidad. Tenemos a Ana, que ya estaba también en retórica y composición. Ana dijo lo siguiente: I have one main goal. I am trying to see how I can really put together the Mexican culture or the Latin American culture into rhetoric and composition. Somehow to put it together, like make a connection. Being Latina, it's my family, it's my language, it's everything. I know that I sometimes make people uncomfortable, but I always make it a point to everybody to know that I am Mexican, even though I am a US citizen. Ana, obviamente, aquí comparte su testimonio, como pueden ver. Ella tiene una identidad como mexicana, pero obviamente les comparto que su estudio de disertación lo hizo en la cultura, en la influencia de los escritores latinoamericanos en los Estados Unidos, obviamente, y ella tenía una gran orgullo de ser mexicana. Y siempre ella me decía que a través de su escritura, ella tenía que compartir ese orgullo, esa solidaridad latina, esa riqueza cultural por medio en su escritura, en su disertación y obviamente en su vida en general. Entonces, para mí estos testimonios muestran, ¿verdad?, que su fortaleza principal era esa identidad que la afirmaron por medio, no nada más en sus estudios doctorales, la proyectaron y también la compartieron con compañeros de clase, ¿verdad? Entonces, esto fue una forma de resistencia, ¿verdad? Porque hay mucha resistencia, a pesar de que es una frontera en los Estados Unidos y se habla el español y se considera básicamente como segunda lengua, ¿verdad? Sigue habiendo discriminación, desgraciadamente, contra aquellas personas que hablan español y sobre todo que este estudio se hizo durante la presidencia de Trump, donde el panorama estaba muy polarizado, demasiado opiniones de diferentes grupos étnicos. Entonces este orgullo cultural y esta identidad cultural, lingüística y étnica se vio a través de sus testimonios y obviamente a través de más testimonios que no les voy a compartir por falta de tiempo el día de hoy, pero es increíblemente que las 14 participantes, ¿verdad?, todas compartieron esa fortaleza y sobre todo la fuerza del español. ¿Cuál es mi conclusión? De que la mayoría de los participantes sintieron una fuerte conexión con sus mentores que eran latinos o latinas. Obviamente por eso sugerí en mis recomendaciones que debe haber más hispanos, ¿verdad?, más latinos en posiciones de profesorado. Todas las participantes usaron su lenguaje, su etnicidad y su cultura como una forma de resistencia para poder navegar su trayectoria doctoral. Esto es algo que para mí me impresionó y obviamente que también afirmó mi identidad como latina, como mexicana inmigrante en los Estados Unidos, y fue algo maravilloso encontrar que es una lucha, pero que seguimos adelante y que hacemos lo posible por llevarla en los Estados Unidos a pesar de las circunstancias y de la discriminación y de la injusticia social. Y obviamente parte de la cultura y la etnicidad, ¿verdad?, en la cultura latina es la familia, algo que fue preponderante
y muy obvio, evidente en lo que encontré, es que la familia jugó un papel importantísimo, un rol crucial en su desarrollo académico y su éxito académico para que ellas pudieran terminar su doctorado, o bueno, casi terminarlo, porque la mayoría de ellas casi estaba a mediados o al final de su doctorado, pero obviamente que esto se relaciona con esa riqueza cultural que valoramos tanto los latinos, que es la familia. Bueno, pues aquí termino mi conclusión, y obviamente mis recomendaciones fueron que las universidades deben de incorporar más la riqueza cultural de los estudiantes. Los mentores deben de estar preparados y tener esa sensibilidad cultural para entender a los estudiantes minoritarios, ¿verdad? Sobre todo en este caso, en latinas a nivel doctorado. Y bueno, pues aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Si tienen preguntas, y les doy las gracias de corazón por esta oportunidad de presentar rápidamente en 10 minutos un estudio que me fascinó y que me siento parte de él en muchos aspectos de mi vida. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Realmente, y por ajustarse al tiempo también. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a presentar a nuestro siguiente ponente, Héctor Octavio Guido Torres Orihuela. El tema que nos va a compartir hoy es promoción de la alfabetización multimodal en estudiantes universitarios y habilidades para percibir, producir y comprender textos multimodales. Un tema muy, muy interesante también, así que lo escuchamos atentamente. Adelante. Buen día a todos los que están en la llamada. La felicitación del caso a los organizadores de este importantísimo evento de lingüística aplicada y por permitirme exponer una temática en el Congreso más o menos singular. Si tomamos en cuenta que la multimodalidad ya es prácticamente, ¿qué les puedo decir? Pues es una actividad absolutamente normalizada en todas las actividades del ser humano. Nos vamos a dar cuenta fácilmente que la actividad privada, la actividad pública, el sistema educativo en todos los niveles, la publicidad, el marketing, los medios masivos de comunicación, el cine, todas estas actividades son multimodales. En consecuencia, estamos frente a la multimodalidad y, naturalmente, esta actividad multimodal tiene que llamarnos a la reflexión a todos los que tenemos que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y especialmente en el sistema universitario. ¿Por qué en el sistema universitario tenemos que preocuparnos? Porque el profesor, en este momento, estoy presentando un texto multimodal. Una diapositiva es un texto multimodal. Una infografía es un texto multimodal. Un texto académico viene con cuadros, tablas, etcétera, etcétera, y son definitivamente multimodales. Entonces, los estudiantes no solamente están frente a un texto, digamos, que tiene varios artefactos o códigos semióticos, sino que además, dentro de la vida universitaria, los estudiantes requieren necesariamente de alguna capacitación para que puedan naturalmente aprender a leer comprensivamente
y a producir textos multimodales. No es raro que en la universidad los profesores les exijamos hacer infografías, presentar sus exposiciones con diapositivas, y eso es multimodalidad, o hacer cuadros, tablas, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el título de mi ponencia es Promoción de la alfabetización multimodal en estudiantes universitarios y habilidades para percibir, producir y comprender textos multimodales. Colega Eleodora Verón, ¿de cuántos minutos dispongo exactamente? Si fuera 10 tan amable. minutos. 10 minutos. Sí, señor. Bueno, voy a ser lo más breve posible. El interés en la comprensión del discurso escrito en ambientes de aprendizaje ha avanzado consistentemente en las últimas décadas hacia una concepción del lenguaje que no solo reconoce la influencia de los códigos verbales en la comunicación, Lenke, Jewett, Bateman. En esa línea, una perspectiva multimodal que considera la influencia conjunta y sinérgica de múltiples modos y sistemas semióticos en el proceso de lectura se ha hecho cada vez más patente en estudios enfocados en la enseñanza y el aprendizaje, como en las investigaciones abocadas a revelar los procesos de comprensión discursiva en textos escritos multimodales. Además, se han generado importantes avances en el análisis de textos multimodales a partir de herramientas computacionales automatizadas en corpus extensos. De manera que hay avances significativos en esta materia. Hoy en día, la gran diversidad de sistemas semióticos han ingresado a todos los dominios sociales a través de las nuevas tecnologías digitales que han aumentado exponencialmente las posibilidades para crear y compartir productos textuales. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas se han vuelto más poderosas para el diseño y producción de significados. Conocer cómo se comprenden los textos escritos ha sido un importante foco de investigación en el transcurso de los últimos 50 años, que han generado una gran cantidad de teorías y modelos. No obstante, la mayoría de las teorías y modelos sobre la comprensión toman en cuenta solo el sistema verbal de los textos y, consecuentemente, las representaciones mentales que se proponen están basados únicamente en el código verbal. A pesar de ello, se han realizado avances en psicología cognitiva con modelos que dan cuenta del procesamiento de la información desde distintos modos semióticos a partir de los canales visuales o auditivos. Paralelamente, desde la lingüística sistémico-funcional, se han desarrollado estudios descriptivos sobre los diferentes sistemas semióticos que construyen el significado en textos multimodales con el objetivo de identificar el tipo de relaciones entre estos. Como pueden apreciar, hay una gran cantidad de constructos teóricos, de evidencias empíricas sobre la temática, aunque todo parece indicar que en Latinoamérica todavía no le estamos dando la importancia que debiéramos. Entre los investigadores que han, latinoamericanos y norteamericanos que han investigado el tema, podemos citar a Ramírez y Casillas, Latapie, Santa María, Callingatti, etcétera, etcétera, etcétera. La multimodalidad es una forma de caracterizar situaciones comunicativas consideradas de manera muy amplia, que consiste en combinaciones de diferentes formas de comunicación para ser eficaz. El programa de televisión utiliza lenguaje hablado, imágenes y textos. El libro utiliza lenguaje escrito, imágenes, diagramas, composición de páginas, etc. Hablar en la cafetería une el lenguaje oral con una serie de capacidades y posturas, así como el juego de la computadora puede mostrar representaciones e incluir movimientos y acciones también. Es más, no existe el discurso monomodal puro. El lenguaje hablado no existe sin gestos que lo acompañen, huecas, posturas corporal y movimientos de la vista, del mismo modo que los textos escritos no existen sin marcos, sin espacios, sin tipografías ni color. Es decir, la multimodalidad no solo se relaciona con la tecnología necesariamente, también los vemos en los discursos académicos orales y escritos. Por lo tanto, de hecho, la multimodalidad debería ser obvia, no solo para los que nos ocupamos de la investigación científica de los sistemas semióticos y sus interrelaciones, sino para todo aquel involucrado en el proceso de comunicación, de escritura o diseño de cualquier texto, producción de textos en buena cuenta.
Parodi y Julio, dos investigadores chilenos de renombre, sostienen que no solamente existen palabras en los textos escritos, sino que contienen otros sistemas semióticos. En un contexto actual en donde la interacción y la ciencia simplifican y ayudan a recopilar diversos datos de mejor manera, es ventajoso saber comprender textos multimodales, gráficos, tablas, imágenes, y no solo debemos comprender estos textos, también producirlos. Los estudiantes universitarios interactúan con textos multimodales tanto en su vida cotidiana como en sus respectivas carreras profesionales, desde un economista hasta un comunicador social u otro. Su formación académica exige el uso de textos multisemióticos, ya sea un gráfico estadístico, económico, etc. Voy a pasar directamente a artefactos multimodales para que podamos compartir, digamos, algo de teoría. El artefacto multimodal es el resultado de mezclar distintos sistemas semióticos. Sin embargo, el concepto de artefacto no ha sido suficientemente explorado. Muy pocos trabajos definen este término, a pesar que muchos investigadores lo usan como unidad de análisis en sus distintas investigaciones. Los artefactos multisemióticos son aquellos elementos creados por la confluencia de múltiples sistemas semióticos y que tienen un rol importante en la construcción del significado global de un texto correspondiente a un determinado género discursivo. La presencia de dichos artefactos permite la comunicación efectiva. Entre otros, podemos encontrar esquemas, figuras geométricas, fórmulas, gráficos, estadísticos, iconos, ilustraciones, mapas, redes composicionales, tablas, entre otros. Un ejemplo de artefactos multimodales típico es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística de cada país presenta los indicadores macro y microeconómicos de cada país. La parte gráfica y la parte estadística a través de los cuadros es un artefacto. La parte solamente verbal es un artefacto. Y estos dos artefactos Creo que se quedó sin conexión. ¿Hay problemas? Veremos si en unos minutos, unos segundos puede retomar. Hola, hola. Hola. Sí, ahora lo escuchamos. Muchas gracias. Entonces, ¿se ve la diapositiva, colega? No, en este momento no. Aún no. Ahora sí, supongo. Entonces, la alfabetización multimodal es una necesidad académica que los estudiantes universitarios requieren en su formación académica para la producción y comprensión de los diversos sistemas semióticos. Además, la alfabetización permitirá a los estudiantes interactuar con discursos multimodales especializados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos modos se combinan y se complementan con el fin de facilitar al emisor-receptor una completa representación informada, reflexiva y productiva. Metodología. Se utilizó el diseño ex-post-facto correlacional comparativo. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 471 alumnos de ambos sexos del área de ciencias sociales, del primero al quinto años. Se llegó a la aceptación de los alumnos mediante consentimiento informado. Asimismo, se pidió autorización a los directores de cada escuela para poder obtener los correos electrónicos. El llenado de las encuestas tuvo una duración aproximadamente de un mes. La técnica de obtención de datos fue un cuestionario de 20 preguntas que tuvo como promedio de duración de 8 a 10 minutos por estudiante.
El cuestionario se aplicó de manera remota debido a la coyuntura ocasionada por el COVID. Interrogantes de investigación. ¿Qué características tiene la alfabetización multimodal? ¿Cuáles son las percepciones acerca de la multimodalidad? Las hipótesis, la hipótesis de investigación, existe relación entre la alfabetización multimodal en el área de ciencias sociales de la UNSA y las percepciones sobre las habilidades para percibir, producir y comprender textos multimodales. La segunda, no existe, la hipótesis nula, no existe relación entre la alfabetización multimodal informal en el área de ciencias sociales y las percepciones de habilidades para producir, comprender textos multimodales. Como pueden ver acá, aquí tenemos que los estudiantes sobre sus habilidades multimodales, solamente un porcentaje del 6.3 señala que no tiene habilidades, pocas habilidades 27.3%, regular 50.8% y mucho 15%. En consecuencia, se puede concluir que un poquito más de la mitad tienen habilidades para producir y comprender textos multimodales. Los estadísticos de prueba del chi cuadrado, ¿no es cierto? Como el p-valor resultó 0.000 menor que 0.05, nivel de significación del 5%, entonces la proporción de los alumnos que cuentan con las habilidades de leer e interpretar textos multimodales correctamente sin haber llevado una asignatura sobre alfabetización multimodal es de regular a alta. Luego aplicamos la prueba de hipótesis binomial a los dos niveles con mayores frecuencias, es decir, poco irregular. Aquí vale la pena aclarar en el poquísimo tiempo que me queda que los estudiantes no tienen ningún curso de alfabetización multimodal, ninguna asignatura de multimodalidad. En consecuencia, ese conocimiento que declaran es un conocimiento informal, de alfabetización informal. En su momento se hizo una propuesta a la universidad correspondiente para que incluyeran algún curso de alfabetización multimodal, pero las autoridades contestaron que no era necesario porque los chicos aprendían eso en la calle, en la interacción social, etcétera, etcétera, ¿no? Razón obviamente poco creíble. La prueba binomial, como el p-valor es igual a 0,00, significación bilateral, resultó menor que el 0.0% nivel de significación. De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que los estudiantes consideran que tienen más o menos habilidades para leer e interpretar textos multimodales adecuadamente. Para las demás preguntas, realizamos un análisis estadístico descriptivo e inferencial similar. El resumen lo presentamos en el siguiente cuadro. Bueno, como el p-valor resultó 0,0000 menor que 0.05 nivel de significación del 5%, se concluye que los alumnos tienen habilidades para producir textos multimodales correctamente sin haber llevado una asignatura sobre alfabetización multimodal, en consecuencia regular. Asimismo, sorprende que los alumnos le dan importancia a los textos multimodales, así como fuera de la universidad es poca. Estamos llegando a nuestro tiempo, profesor. Voy a pasar a las conclusiones. No me queda otra alternativa. Bueno, por lo menos a la discusión. El siglo XXI es el siglo de la multimodalidad, la proliferación de los discursos de naturaleza han invadido todas las actividades humanas sin excepción, la industria, el comercio, la publicidad, las redes sociales, la educación, los medios masivos de comunicación en general son producidos con dos o más códigos o sistemas semióticos. El proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos usan la multimodalidad como forma de transmisión y comprensión de mensajes. Los participantes en el estudio, cuando se les preguntó si tenían habilidades para leer e interpretar textos multimodales, respondieron que poseen poco o más o menos, aunque no llevaron formalmente ninguna asignatura sobre alfabetización multimodal en la universidad y alcanzan el 87,5% del total, con respecto a los que consideran que no tienen
o tienen poca habilidad, que es el 12,13%. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que adquirieron las habilidades poco regular de interpretar textos multimodales si no les enseñaron? La respuesta es que lo adquirieron informalmente en la interacción diaria con los géneros multimodales, como el discurso televisivo, publicitario, cinematográfico, la internet, las redes sociales, a los que están expuestos en cada momento de su vida y en cada actividad. Pero las competencias adquiridas informalmente no son extrapolables a la alfabetización académica, pues exigen conocimientos y procedimientos que los estudiantes no han podido desarrollar solo con el sentido común. En las investigaciones similares se comunica que las TIC y el género multimodal se han convertido en factor fundamental para la mejora de la educación, siendo también motivo para familiarizarse con las nuevas tecnologías. Es decir, la multimodalidad transforma el espacio educativo actual en interactivo. Todos los docentes, tanto docentes como estudiantes, deben prepararse en la virtualidad y estar atentos a la cibercultura que se genera. Lo que se demuestra en este estudio aplicado a estudiantes de ciencias sociales es que si bien los estudiantes llevan materias propias de la carrera profesional en donde conviven con textos multimodales, no existe un seguimiento y un curso o taller en específico para que los alumnos aprendan a comprender y producir textos. Por ejemplo, talleres de alfabetización. Es más, se aprecia que las asignaciones para producir textos audiovisuales es poca. Sin embargo, los alumnos ponen en práctica sus propias capacidades informales que les permiten familiarizarse con las nuevas tecnologías y con los textos multimodales en la universidad. En cuanto a la percepción multimodal, la proporción de alumnos que consideran que saben acerca de los textos multimodales es más regular, a pesar de que están en contacto con textos multimodales a diario, y no solo los alumnos de ciencias sociales, sino de todas las personas. Hacen esfuerzo por contribuir a la reflexión sobre la comprensión de textos compuesto por diversos sistemas. Ahora bien, las diversas escuelas profesionales del área de ciencias sociales usan con frecuencia los textos multimodales, algunos sin duda más que otros. Conclusiones: el aprendizaje de los estudiantes universitarios se ve influenciado por una sociedad que nos impulsa más a la virtualidad. Por tanto, la convivencia con textos multimodales es aún más común. Los alumnos de ciencias sociales tienen regulares o muchas habilidades para leer y comprender textos multimodales, y esto se da por sus mismas capacidades para indagar y familiarizarse con la tecnología, ya que no llevan cursos o talleres de acompañamiento y alfabetización multimodal. Lo mismo ocurre en la proporción de alumnos que cuentan con habilidades para producir textos correctamente. Sin embargo, ellos consideran que alguna vez sus profesores le han asignado producir textos multimodales como infografías, estadísticos, tablas y manuales, y muy pocas veces les asignaron producir videos publicitarios. Entonces, quiere decir que de alguna manera los alumnos tienen más o menos habilidades para producir textos multimodales, porque en algunas asignaturas de sus respectivas carreras profesionales conviven con textos multimodales. Por otro lado, los estudiantes universitarios del área de ciencias sociales sí perciben de forma regular los textos multimodales, teniendo una clara inclinación por fijarse con más atención en las imágenes y los colores. Finalmente, se recomienda que en las instituciones de educación superior, vale decir universidades, se promuevan cursos y talleres de alfabetización multimodal para que tanto docentes como estudiantes puedan capacitarse en leer, comprender y producir textos multimodales de manera correcta en el entorno educativo. Finalmente, es importante, digamos ya a modo de resumen, llamar la atención del sistema universitario latinoamericano para que le prestemos atención, para que le pongamos atención a la multimodalidad, porque son los géneros discursivos que se presentan a cada momento, son los géneros discursivos que se usan en la universidad, pero los estudiantes, lamentablemente, no cuentan ni con asignaturas curriculares, ni con extracurriculares, ni con un centro de escritura, un writing center tan común en Europa y en Estados Unidos. También, sin duda, hay en Chile, hay en Argentina, en Colombia, etc.
¿Tengo tiempo todavía, colega Eleodora? Profesor, lastimosamente tengo que decirle que no tenemos una última ponencia y ya estamos sobrepasados. Lamentamos muchísimo, sentimos mucho, pero ahí justamente la directora Valentina Canés estaba solicitando si podrían tener la gentileza de enviar sus trabajos para que podamos publicar y así poder aprovechar tan valioso aporte que están trayéndonos. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes las gracias. Buen día. Buenos días. Bueno, entonces tenemos nuestra última ponencia de esta mañana. Entonces, nuestra ponente es Zulma Ortiz Alfonso. Ella nos va a presentar la estructura, fundamentos gramaticales y clasificación de la lengua guaraní. Moisés Bertón Irembia Pocue y Embojasá Guaraní. Vea, pero ya se te imagina. Zulma Ortiz. Buen día. Buenos días, la escuchamos. En homenaje a los segundos, voy a leer, voy a odiar la presentación de pantalla. Amoñeta Xeremiapo, hoy va traducción en lingüística aplicada de la lengua guaraní, estructura, fundamentos gramaticales y clasificación. Oñemos asaba peya, guaraní Betepu, Japón y Tetuagua, iñemos endamos, Moisés Bertón Iremiapo, oñemos asaba guaraní. Tenía apoyo y apocuri tesis doctoral de Pupe, título de doctorado en lengua y cultura guaraní. Estaba ahí Moisés Bertón era mi apoyo y jaiba castellano, pero no hay guatiri guaraní en Jacatete y poraba en a oye guarecora moña pasa por guaraní m con atendía poco. Pero oye guajape Moisés Bertón era mi apoyo guaraní ya tu querer cabo como marete cuañe te jape y cuapora ve te como na Paraguay está o para ver ni porombo ni porombo es harupi a ver guaraní ere Paraguay retañe este artículo 140 años en ley Iguazú y Haich cuaco te enviapo ojo ptc Guaraní, Meñemos Asá, Moisés Bertón y Irembia Pocua. La estructura, fundamentos gramaticales y clasificación de la lengua guaraní. Oye, ya Pocuri, oye Purubo, Moisés Bertón y Aranduca. Y Catu Hawacho, yo Guareco, Ñemos Asá, pero Guaraní, M. Potembia Poja, Ñemos Reco y ya po Nuba después. Oye, Guajejawa, yo pite boiname, oye, Purupuri, Aranduca, fuera Moisés Bertón y Eva, ADI, Ñeriru, Ñetecuá. Jaja, y Pecha, Guaraní, Recoja, y Ñemojendar, estamos Ñe Enja, oye, va por mi niña Ecuatrupi, Upevare, Upevere, no Ñeguaje, Guaterismo Ana. Pecha, Oico, oye, Yabu, ADI. Sayetere yo llego a are mamoro vi pajendaja y llevo fuera. O pecha de ahí, que coraza cuecua. Pecha, oye, esa guama, esa pa, espérate, de maguare, yepe, caeba guaraní, doye cuay, caite ahí de jagua, cojera, oye, puru, ambueñe, oye, eva tapicha, ambue, atua, oye, bojera jagua. Pecha lleva después su petupi. Oye, guaraní japete ñe puyo yawe integiño iba después. Mape va un apoye kwa guaraní ñe piruibe. Hoy mene cato de nunga, me ñambo catuire coñe está ñe puyo ya ñe pirumbi guare o iguete. Coba, hoy putin mopes esas cajas y parete jawa y seba. Ahí se guañemos en daje y de Bertoni. Esa hará el PTI, api, riqueza, tera, moriacu, dos poinja PTI va ere año, tu chamba era muy yete, coyesa recoja. Esa hará ya de iñe, puyo yawi, do ye cuaite, era muy yete, o se jajetañe, oye purubañe en fuera, Europa, guamba, era pite. O paiteñe, o ibara puro y puruñe, puyo ya.
Peba hueru etañe oyoyo gua, y pente ndaja oyo es gua. Y ñambue guaraní angareco y cuenda. Guaraní ñe no ñe pues no iba a cueñe puyo ya huirei. O pechaite guaraco rupi. Guaraní hoy pues soba cue y ñe aputuro kure jae ñe kunuraite. Pues ya ahí doctor Tomás Osuna, sinopsis de la ideología guaraní. Jacobañete guatu ishaba. Añete guave. Oñema éramos ñe aputuro kure y seba ñe perupi. Etimológicamente, ñe puyo ya oye puru kato tenunga. Oye es aguape te ñemo a ñemo a angao. En sentido figurado. Oteco, aputu urupi de Jehová, oyo ayumo coibe, guaraní recore, mombucuba, ha andu uva. Guaraní ñe ore copeteíca, como peteíba y chupe, o mombucuja gua. Cojizara motaba o pa abajo esa yo batera fuera, jañemo a guaraní me gua. Oye, guajape guaraní, endo yijairi, jahue, o ore cojaisa ñe con ahí pure. Ombo japeva arayere puku kue etañe owereko bañe atu ikatu hag̃ua omombyky ha ombohéra tenimo andu'ýva. Ome'ẽtama ojehechakuaáramo ekuaaty ha'etépe ñemombyky ojegueroviase'ỹháicha ha añetéva hekoitépe omotenondéva ekue guaranikuéra opa avakuéra yvy ape ári guagu. Enonderaite, o ageni hikuái ombohéra hag̃ua meña, ñemoñanga peteĩ chagua ha upéicha rupi ñemohenda ha'etépe ha kuaapygua rupi ka'avo ha mymbakuérape g̃uarã ñemohenda kóva oho hekoitépe kuaapypyahu ojuhuva'ekue ha omoĩ ramoite pápo apyro'y guive ae. Desde mediados del siglo XVIII recién. Po'añ embojasa hoy Moisés Bertoni Aranduka oñepyrũhápe mbohapy togue en las 3 primeras páginas po'apeve ha kotembiapo hechakuaa oñembohasaháramo kotembiapo guarani ñe'ẽme ikatutaha oñembo'e opavave mbo'ehaóháre. Hañomombaretétate kombo'éteta Paraguaipegua ha mayma oipuruvéva ombotuichave hag̃ua hembikuaa guarani reheve. Techapyrãramo ikatu ja'e mbykyháicha ko guarani ñe'ẽ omoingehague mokõi su ñe'ẽ tembikuaaty oñemohenda hag̃ua meña ha ka'avo ha mymbakuéra réra. Más de 2000 palabras que el guaraní aportó para introducir en las denominaciones de género y de especie en la ciencia universal. Aguille. Hoy ponaite Sulman Erembiapo, Remagapoa, Caraí, Catupurete, Moisés Bertoni, Etatembicuaja, Oñongatu, Vagina, Peixa, Yequata, Veña, Neñe, Guaraní, Erepa, Avei, o Erecora, Gemire, Ojecaba, Yeporeca, Jauere. Están diciendo acá, gracias a ustedes también por esta excelente oportunidad de compartir nuestro estudio y pasión por la docencia, y se me hace hermoso poder escuchar a los panelistas presentar en guaraní, dicen esta, ¿verdad? Eso quería leer como para que puedan escuchar. Ñajenduka, Avei, Chupecuera, Ñaneñe, Yaipuruja, Ja, Ñamungacuaja, Ñamumbaretese, Jajina, Yajao, ese. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los panelistas por sus presentaciones excelentes. Son tan valiosos temas, no solamente los temas, sino también la metodología. Justo en este momento en que nosotros, al menos en el Instituto Superior de Lengua, estamos también haciendo una revisión de todas nuestras líneas de investigación. Van a ser muy importantes y son muy pertinentes, y la directora estaba solicitando que puedan enviar sus trabajos para que se pueda publicar y para que podamos también analizar con más profundidad, porque en el seminario somos esclavos del tiempo y lastimosamente, ¿verdad? Yo les pido también disculpas, ¿verdad? Porque tenía esta misión difícil de estar
reduciendo un poco el tiempo y a veces casi imposible. Así que muchísimas gracias a Aguyetaite o Pavabepe. Muchas gracias. Profesor Sí. Turma, profesora Eliodoro. Sí. Ahora para terminar el panel voy a presentar el video del señor Bruno Feitosa y con eso terminamos. Para las personas que quieran participar o que quieran continuar en línea, no hay ningún problema, proyectamos el video y con eso terminamos, profe. Gracias, muchas gracias, Juan. Estaremos atentos. Então, essa seria a apresentação, que seria a primeira, né? Apresentação da memória discursiva em quadrinhos da Marvel sobre Thor, né? Com a apresentação do Bruno Aguinaldo Feitosa e Rosemary de Almeida Agüero. Então, como dijo, eu creio que foi, não sei quem era, Juan. Juan, né? O Juan Sí. que dijo que ia passar, então, um video. Entonces, ahí terminamos esta parte de las ponencias de este horario. Muchas gracias. Bueno, no sé si el sonido no se puede escuchar. Sí, voy a
Parece que hay algún problemita en el sonido, ¿verdad, Juan? Sí, voy a configurar y ya paso de vuelta, profe. No hay ningún problema, Bueno, yo no tengo problema, está. ya configuré. Mayúsculas, lo que se dice mayúsculas. No sé qué va a decir, pero o él hizo sin audio o en tu computadora el problema. Olá, eu me chamo Bruno Feitosa. O trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte do trabalho que eu fiz no mestrado na UEMS, no UEMS de Campo Grande, programa de pós-graduação em letras, juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Rosemary de Almeida Agüero. Então, o trabalho que a gente propôs apresentar nesse congresso é a memória discursiva em quadrinhos da Marvel sobre o Thor. A gente tem, na introdução, a gente tem o Thor, ele surge na revista Journey in the Mystery, número 83, na década de 60, né? Então, em agosto de 1962, surge o personagem Thor, né? Ele surge nessa revista Journey in the Mystery porque o Stan Lee, ele queria criar um personagem que ele fosse metade deus e metade homem. Então, essa revista, ela trazia mistérios. Ela tinha contos de mistérios dentro dessa revista. E o Thor, ele surge na última
página da revista, né? Então entra com uma história secundária da revista. E o título da revista, do primeiro quadrinho dele, era O Poderoso Thor e os Homens de Pedra de Saturno, né? Então o planeta estava recebendo uma ameaça alienígena, e aí você tem o personagem Thor lutando contra essa ameaça. Porém, um fato curioso é que o Stan Lee, como ele traz um personagem que era metade homem, metade Deus, então a gente tem um personagem, Dr. Donald Blake. O Dr. Donald Blake era o que depois iria assumir o personagem Thor. Então, ao criar esse personagem, né, metade humano e metade Deus, dando-lhe o nome de Thor, o poderoso deus do trovão e da mitologia nórdica. A ideia do Stan Lee, então, era fazer com que o personagem permeasse em dois mundos, né? A Terra e Asgard, que era a Terra dos Deuses, né? Asgard porque vem da mitologia nórdica. Então o Stan Lee ele traz nas suas revistas um pouco da história da mitologia nórdica e um pouco do mundo americano, né? Os Estados Unidos. Um outro fato é que nesse mesmo período da década de 1962, né, a década de 60, estava acontecendo a Guerra Fria, né? Então foi um período conturbado e um período onde houve discussões geopolíticas entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? E o personagem Thor, ele meio que surge nesse período. E quando ele surge nesse período, algumas das suas primeiras histórias em quadrinhos, né, que foi a Johnny the Mystery, traz um contexto de guerra, né? O Thor combatendo aí a primeira aparição dele combatendo as forças alienígenas, depois já nos segundos quadrinhos, nos terceiros quadrinhos, ele combatendo exércitos comunistas, exércitos que traziam essa ideologia comunista. Então essas eram as aventuras do personagem Thor. As histórias em quadrinhos, né, as HQs, na perspectiva da análise do discurso. As histórias em quadrinhos estão incorporadas ao campo da literatura popular, executando uma literatura do cotidiano, pois devido ao seu formato simplificado e dinâmico, estão ao alcance da compreensão de um grande número de leitores. Vale ressaltar que esse formato simplificado é que faz o leitor olhar, né, às vezes ele pega uma história em quadrinho e ele fica ali, às vezes por minutos, observando uma imagem, né, fazendo uma análise da imagem. Então a história em quadrinho, ela é como se fosse um cinema na sua mão, né, na palma da sua mão. Então você vai folheando as histórias. Muitas pessoas começam fazendo uma análise pelas imagens, depois vai para o balão de fala, enfim, vai depender de cada leitor. Só que é um quadrinho, as histórias em quadrinhos elas vêm crescendo muito, né, nessa década do século XX. E o Thor nasce como um herói humanizado pelo criador Stan Lee, proveniente de uma cultura dos povos escandinavos, historicamente hostil, com características do bom cidadão americano, que combate os crimes de Nova York e defende os Estados Unidos de todas as ameaças. Então, aqui nessa perspectiva da análise discursiva, a gente tem o Thor, que ele é da mitologia nórdica, um personagem criado da mitologia nórdica, com traços escandinavos. Porém, quando o Stan Lee traz ele para dentro do mundo Marvel, ele um pouco que quebra essas características nórdicas e insere ali as características norte-americanas, né? Sujeito alto, loiro, traços do rosto bem delineados, traços firmes, né? Trazendo um sujeito alto, magro, alto, trazendo uma referência ao sujeito norte-americano. E dentro das histórias em quadrinhos, a gente vai trabalhar, dessa história, a gente vai trabalhar a memória discursiva nos quadrinhos, sobre Thor, né, o interdiscurso e o deslizamento de sentidos. As noções da AD foram aperfeiçoadas durante toda a trajetória teórica de Michel Pechet, seu criador. O conceito de memória discursiva, uma das noções teóricas-chave da AD, também decorre de evoluções na teoria, considerando a memória discursiva como espaço de repetição e deslizamentos de sentidos. Passaremos a observar a próxima figura. Então, dentro da memória discursiva, essa figura, podemos analisar essa figura aqui do personagem Thor. Então, aqui a gente já encontra características de um personagem americano, né? Cabelo loiro, né? O rosto aqui, um rosto quadrado, né? Um rosto já de um personagem
norte-americano, alto, branco. Já se fosse o Thor da mitologia nórdica, provavelmente o cabelo não seria loiro, né? O cabelo seria ruivo, porque vem da cultura escandinava. E o Thor da cultura escandinava, ele é muito representado com os cabelos vermelhos. E aí, dentro dessa memória discursiva, ao analisar as condições de produção e aparecimento do Thor, a gente pode identificar um viés da memória discursiva, que, de acordo com o Peixe, coloca em jogo uma imagem, né, que evoca discurso enunciado em outro lugar. Então, seguindo essa imagem, a gente tem aqui embaixo, a gente tem esse personagem pequenininho aqui. Esse personagem é o Dr. Donald Blake. A gente pode observar que ele está apoiado em uma muleta. Aqui o rosto dele já também um rosto americano, né, o cabelo loiro. Quando ele se transforma no poderoso Thor, ele deixa de lado essa deficiência que ele tem de ser manco de uma perna, e ele já assume as características de um deus mitológico. Ao observar esse rosto aqui do Dr. Donald Blake e esse rosto aqui do Thor, a gente pode observar que há uma fusão entre os dois aí. E dentro do papel da memória discursiva, ela atravessa a discursividade, né? Nessa primeira figura aqui, remete o Dr. Donald Blake, que durante a sua transformação de médico americano frágil em Thor, ele consegue rememorar o seu passado de Deus. Então, tem um enunciado aqui, nesse balãozinho de fala, que fala: a lenda se tornou realidade. Pela vontade dos deuses, estou vivo. Eu sou invencível. Eu sou o Thor. Então, quando ele traz esse enunciado, ele não dá para ler, né? Não dá para ler. Essa questão do Dr. Donald Blake, e aí ele insere em si o personagem da mitologia nórdica. Aí, quando ele se insere o personagem da mitologia nórdica, ele traz toda essa memória discursiva dele, do que ele vivenciou. Então, neste aspecto, pode-se identificar na figura 1 a memória discursiva em seu aspecto de repetição e de reconhecimento que faz da imagem com que a recitação de um mito. Já na figura 2 a seguir, que nós vamos analisar, a gente vai poder observar mais um conjunto de enunciados, que mobiliza a memória discursiva em um aspecto de remissões e retomadas, características do interdiscurso. Então, pode-se afirmar que na figura 2 representa o ápice da HQ. É o momento em que o Dr. Donald Blake se transforma no Thor, no momento de sua transformação em um deus do trovão. Automaticamente ele retoma a memória e se lembra de quem ele realmente é. Aqui a gente pode observar que no martelo tem uma frase típica, que é usada nas histórias em quadrinhos do Thor: aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá os poderes de Thor. E Dr. Donald Blake empunha um martelo. Na verdade, não um martelo, ele entra numa caverna, ele acha um cajado, ele empunha um cajado, e quando ele bate o cajado numa pedra, ele se transforma no poderoso Thor. E aí ele surge com esse enunciado: Thor, o lendário, deus do trovão, o mais poderoso guerreiro da mitologia. Este é o martelo dele. Eu sou o Thor. Quando ele fala eu sou o Thor, é o Dr. Donald Blake que está revivenciando essa memória do personagem. É como se quando o Dr. Donald Blake se transformasse no Thor, a sua memória, ela retoma as memórias de um deus mitológico. Então ele deixa de ser um sujeito fraco, né, e passa a se tornar um sujeito hostil, um sujeito da mitologia nórdica. E dentro da mitologia nórdica, os deuses nórdicos, eles não são deuses bonzinhos, né? Eles não tentam pregar a caridade, diferentemente do que o deus da mitologia nórdica presente na Marvel vai mostrar um deus de compaixão, que tenta ser bonzinho e legal com todos. Na mitologia nórdica escandinava, realmente isso não acontece. Os enunciados da figura 2, né, do Thor, o lendário, deus do trovão, o mais poderoso guerreiro da mitologia nórdica, este é o martelo dele, também mobilizam um interdiscurso em seu aspecto de remissão, de retomada de um já dito, produzido entre outras condições de produção históricas. Os itens lexicais lendário, deus do trovão, mais poderoso, e guerreiro da mitologia, estavam efeitos do sujeito como um ser mítico lendário, fabuloso e heróico, cuja imagem retoma um passado mitológico. Para a memória discursiva, a gente observa esse quadro que Michel Peixe anuncia como uma teoria da construção identitária.
Então, nessa construção identitária, a gente tem uns deslizamentos de sentidos, né, na construção identitária do sujeito Thor. Então, o Thor, como herói, como herói mitológico, as características dele é de grandeza, força física, orgulho, altivez, atrevimento, ousadia e por aí vai. Já no Thor, como herói humanizado americano, as suas características é de humanização, sociabilidade, civilidade. Thor combate o comunismo e é projetado como um salvador, defensor da humanidade, protetor dos fracos e oprimidos. Então repare que nesses dois deslizamentos do sujeito, nessas duas construções identitárias, enquanto você tem o Thor como herói mitológico, as características dele são de grandeza, força física, bruto, orgulho, né? Enquanto você tem esse herói humanizado, ele já olha com outro, ele já tem um outro viés identitário, que é aquele cara que quer ser mais civilizado, ele quer ser o salvador ali da pátria. Nos quadrinhos, o discurso articulado por Thor instala uns sentidos de uma personalidade múltipla. Quando está fora de perigo, é apenas um sujeito normal, o Dr. Donald Blake. Quando ele está em apuros, né, ou precisa salvar a vida de alguém, ele se transforma num poderoso Thor. Então, repare, o Stan Lee ele tem uma sacada muito grande quando ele coloca um sujeito comum, um sujeito normal, né, o Dr. Donald Blake, que é um sujeito medroso. Né, quando ele se sente em apuro, ele pega o cajado que ele encontrou na caverna, bate ao chão e se transforma em poderoso Thor. E aí o poderoso Thor vai entrar em jogo, em cena, e aí ele vai retomar esse quadro aqui. E aí ele vai ter as características de grandeza, força física, né, orgulho, altivez. Aí ele vai entrar como um herói mitológico, não vai entrar como um herói humanizado. Porque o Dr. Donald Blake, quando está em apuro, ele quer que ele se transforme num herói mitológico para fazer o que tem que ser feito. Quando já ele está em consciência, aí ele já sofre essa humanização. Então, esse enunciado aqui, ó, de acordo com a lenda, o martelo de Thor possui outras características, uma delas é o fato de ser tão pesado que ninguém, exceto Thor, pode erguê-lo. Esse discurso, né, esse efeito de sentido de passado e de crença, um mito popular, resgatado de condições de produção remotas. Isto se dá pelo fato do sujeito ter escutado histórias sobre a mitologia. Nas primeiras aparições do Thor, o Dr. Donald Blake, ele era um cara ficcionado também pela mitologia nórdica. Então, quando ele se transforma no poderoso Thor, tem um dado momento no quadrinho que ele fica pensando, né? Nossa, eu sou o poderoso Thor, eu estou com os poderes do Thor. Então, quando ele fala assim, não é o Thor falando, e sim o Dr. Donald Blake. Quando o Thor parte para o combate, aí já é o deus da mitologia nórdica, já é o deus nórdico, né, que vai com força, que vai sem piedade, enfim, as características que é construída pelo personagem. Essas duas imagens, ela remete aqui do Dr. Donald Blake. Ele foi aprisionado, né? Aqui no chão que tem um cajado, que eu falei para vocês. Esse cajado que ele bate ao chão, ele se transforma no poderoso Thor. Então aqui ele está em apuros, né? Ele foi capturado, o Dr. Donald Blake, um sujeito médico, foi capturado, levado para um lugar para fazer experimentos para um exército. E aí ele está aqui em diálogo com as pessoas, né? Onde eu estou, aí os outros falam, você está numa fortaleza comunista, somos cientistas americanos como você. Os vermelhos nos sequestraram, mas fizeram com que parecesse deserção nossa. Então, e aí o Dr. Donald Blake fica atordoado, ele pega o cajado, e aí ele fala, assim que Don Blake se vê numa cela, aí ele se transforma no Thor. Eles mesmos resolveram meu dilema. E agora que os comunistas encarem a fúria de Thor. Ele bate o cajado no chão, e aí ele vai passar a se tornar um deus mitológico, né, e combater ali os comunistas e salvar todo mundo. Então, repare, todo mundo está em apuro, e aí o Stanley coloca, o Dr. Donald Blake coloca o Thor aí para ser o salvador, que vai salvar todos aí desse apuro. Então, todo enunciado, ele retoma outro, seja para repeti-lo, seja para refutá-lo e transformá-lo. Ao deslizar para os sentidos diferentes em condições de produção distintas, ou mediante o aparecimento de um novo acontecimento discursivo. Nessa rede, quando o enunciado é repetido por determinada posição sujeito, em uma conjuntura histórica diferente estabelece a atualização, ou seja,
os sentidos deslizam e instalam esses sentidos novos. Então, o enunciado, ele é como se fosse um conjunto de nó em uma rede. Ele está sempre ali repetindo, refutando, está sempre transformando os enunciados. Nas histórias em quadrinhos do Thor, traz esse sentido, né, que os enunciados, os acontecimentos, ele não é um acontecimento novo, é um acontecimento que já aconteceu, mas ele se faz em novos sentidos, ele se instaura em novos sentidos. E considerações finais do meu trabalho no que se refere às condições de produção em torno do aparecimento de Thor nas histórias em quadrinhos, foram expostos brevemente os processos históricos e ideológicos em torno de sua criação nos anos da Guerra Fria, acontecimento geopolítico que deixou o mundo em estado de tensão, uma vez que os países mentores eram os Estados Unidos e a União Soviética, detinham a tecnologia da bomba atômica, podendo destruir o mundo caso entrassem em guerra. Deste modo, a memória discursiva na construção identitária do sujeito Thor exibe o duplo aspecto teorizado por Péchet. De um lado, há um espaço de repetições retomadas e paráfrases, mantidas graças à força do interdiscurso, e de outro, há um deslizamento de sentidos, em condições de produção diferentes e mediante um acontecimento novo. Bom, pessoal, então esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu desenvolvi junto com a minha orientadora, a professora doutora Rosemary. O nosso artigo, né, vai ser publicado aí, quem tiver interesse em ler o artigo, ficarei muito grato. Lá tem meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida, quiser entrar em contato, fico à disposição. E agradeço por poder ter participado desse congresso internacional, tá bom? Que fica meu muito obrigado. Essa arte aqui, quem fez foi um amigo meu, um artista João Ramp, da cidade de Campo Grande. Ele fez essa brincadeira aí para mim e eu compartilho com vocês. Aqui estão minhas referências e muito obrigado e até a próxima. Bom, então aí temos a apresentação do Bruno Aguinaldo, né? Uma última apresentação. Eu agradeço muito a ele, apesar de que ele não está, foi mandado uma gravação, mas agradeço muito e agradeço a todos os participantes. E agora, então, vamos almoçar, tá bem? Obrigada e uma boa tarde. Gracias, profesora.